Hola a todos, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a algo que estamos comenzando ahora de alguna manera oficial, que serían los talleres de Mamirric online y abiertos a todos los públicos. En estos talleres abiertos hago los talleres también cerrados, en los que hay más debate, más exposición de la gente, más expresión, más rumbo vertiginoso e inesperado. En estos talleres públicos lo que voy a intentar hacer es responder a preguntas que creo que son de importancia general, que creo que son fundamentales para que cualquiera de vosotros pueda afrontar la vida desde formas distintas, con perspectivas nuevas, con una visión distinta acerca de la realidad y que nos permita, como siempre digo, vivir más, mejor, con más gozo, con más satisfacción, con más fundamentos, con más valores, con más herramientas. Siempre lo explico en vídeos más cortos y hoy, bueno, voy a desarrollar todo un tema que es fundamental, importante como la muerte. La muerte es un tema increíble, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que este taller empezará en el minuto 10. Así que si lo ves grabado, vete al minuto 10, porque será a partir del minuto 10 cuando empecemos el taller, ¿vale? Así, durante estos primeros 10 minutos, esperamos a que venga la gente, esperamos algunas preguntas que se puedan dar y esperamos un poco para ir haciendo la base, para ir creando un poco la base del taller y un poco lo que más os pueda atraer, lo que más os pueda interesar en relación al tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? Como digo, cómo se puede afrontar la muerte desde una visión muy racional, muy consciente, muy técnica también, pero que a la práctica funciona, sin ningún tipo de duda. Yo mismo he tenido miedo a la muerte, como creo que casi todo el mundo. Y más que a la muerte, al sufrimiento, al no existir, al fracasar, ¿no? Que están todos relacionados con la muerte. Y en un momento dado entendí esto que os voy a comentar hoy y lo he desarrollado a lo largo de los años para que sea algo útil, demostrado, científico, veraz y que no lleve a ningún callejón como muchas veces nos lleva a la muerte, ¿vale? ¿Por qué hago este taller? Mirad, considero que la muerte, el miedo a la muerte, la ignorancia acerca de la muerte, es lo que más manipula a nuestra sociedad. Es decir, la forma de manipular con mayor facilidad a nuestra sociedad, al ser humano de hoy en día, es a través del miedo a la muerte. Solo tenéis que ver lo que ha pasado con la pandemia para entender hasta qué punto es sencillo manipular a una sociedad con el miedo a la muerte. Si haces esto, te vas a morir. Por lo tanto, ponte esto. Si haces esto, te vas a morir. Por lo tanto, inyéctate esto. Si haces esto, te vas a morir. Por lo tanto, no salgas de casa. Si toda esa gente que ha obedecido a la primera, algunos de ellos racionalmente se han querido quedar en casa, seguro, han decidido quedarse en casa, pero otros han obedecido y lo sabéis, ¿no? Y lo sabemos. Si muchos de ellos no hubieran tenido miedo a la muerte, si hubieran entendido lo que es la muerte, probablemente les hubiera sido mucho más sencillo entender qué pensaban al respecto y por lo tanto qué decisión tomar al respecto. Por eso creo que intentar acercar a la gente con ejemplos sencillos y con visión sencilla algo tan complejo como la muerte, pero que se pueda abarcar, es fundamental. Y por eso estamos aquí, ¿no? Y ese es el motivo principal por el que intentaré aportar luz a este tema, a esta cuestión tan sumamente interesante, creo. A mí lo que más me interesa es ser útil, aportaros todo lo que yo pueda haber desarrollado, por lo tanto, también por eso estamos aquí. Intentaremos hacerlo muy útil para que todos los que veáis esto, pues lo podáis aplicar fácilmente. Siempre, evidentemente, cada vez que integramos un conocimiento, tenemos que hacer un sacrificio, tenemos que hacer un esfuerzo. Y esto creo que también hablaremos de esto para conseguir normalizarlo en nuestra mente. Nuestra mente al final es un sistema, es un aparato, es un compendio de muchos datos, de mucha información, de muchas bases que tenemos que saber gestionar para que ante la realidad que venga, tanto interna como externa, podamos gestionar cada vez mejor todo aquello que la vida nos ofrezca y todo aquello que nuestro mundo interior nos ofrezca. Por lo tanto, todo lo que sea trabajar la mente, todo lo que sea indagar en este aspecto nos va a ayudar a tener una vida, como decía antes, mucho más con mucho más propósito, con mucho más sentido, mucho más coherente, mucho más lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Antes he compartido un vídeo en el que os decía que iba a hablar sobre la muerte hasta ahora. No ha habido muchas preguntas al respecto, sí que ha habido alguna, pues aquello, yo pienso que la muerte es tal, yo pienso que la muerte es pascual, pero no ha habido muchas preguntas. Entonces, a todos los que vayáis entrando, si tenéis alguna pregunta relacionada con el tema de la muerte,
relacionada con este asunto, con qué es la muerte o cómo la puedo observar mejor, tener una perspectiva mejor, etcétera. Tenéis el chat para poder hacerlo. Entonces yo intentaré, a medida que avanzo en la exposición, pues ir mirando un poco el chat, ir mirando un poco que todo el mundo pues vaya siendo también respondido a ese nivel, por parte de lo que ponga en la pizarra y también por parte de lo que vayamos diciendo, porque creo que la misma explicación permitirá que podamos entender o que podáis entender en muchos casos pues aspectos que a lo mejor hasta el momento eran más desconocidos. Una de las cuestiones principales es, ¿se puede abarcar la muerte desde la creencia? ¿Solo desde la creencia? ¿O hay fórmulas científicas, matemáticas, certezas que nos permiten abarcarla también? Sin duda alguna la segunda. El problema que tenemos es que como no se suele desarrollar por ahí, partimos de la creencia. Sin embargo, todo lo que vamos a explicar hoy es cierto 100%, ya lo vais a ver, cierto 100%. Entonces, en base a las fórmulas que ya conocemos, en base a las certezas que ya tenemos, podemos elaborar toda, ya no una teoría, sino una concepción, un desarrollo filosófico de algo desde esas certezas. O sea, por eso al final es tan importante pararse un momento y decir, vale, ¿qué sé hasta este momento? Porque con todo lo que sé, puedo saltarme una creencia o puedo eliminar de mi cabeza una creencia porque ya no la necesito. Porque ya sé lo suficiente como para poder integrar esa certeza, verlo desde ahí y aplicarlo, ¿vale? Obviamente es un territorio complicado, claro, porque hay que llevarlo a la práctica, como digo. Por eso hay que sacrificar, hay que llevarlo a la práctica. No vale solo con leer un libro, interpretar o reconocer o descodificar una información, sino que hay que integrarla en la mente. Si yo sé que esto hace que mi comportamiento esté más equilibrado, yo tengo que llevarlo a la práctica. Para que mi vida esté más equilibrada, para que mi devenir esté más equilibrado, tengo que llevarlo a la práctica. No vale solo con tenerlo aquí, ya está. Hay que llevarlo a la práctica. Yo sé que hacer deporte es más equilibrado, más sano, me aporta algo positivo. Hay que llevarlo a la práctica. No basta con saberlo y ya está. Hay que llevarlo a la práctica. Si no lo llevas a la práctica, al final no te está sirviendo de mucho esa información. Así que nada, todo esto que digo, pues creo que es muy importante. Empezaremos en 5 minutillos, como digo, si alguien tiene alguna pregunta que la haga, habla ahora o calla para siempre, porque luego ya cuando me ponga a saco, probablemente me pararé menos a mirar en preguntas y en cosas, y bueno, pues no podré responder tantas como las que puedan aparecer. Para los que vayáis llegando, esperamos hasta el minuto 10 total de la transmisión aproximadamente para empezar, puesto que al final, como esto se va a grabar y se va a subir luego a YouTube, pues así la gente que lo vea luego sabe que a partir del minuto 10 empiezo. Hago un poco de introducción, como siempre, y a partir del minuto 10 empiezo. Y a partir de ahí, pues cualquiera que entre luego, pues podrá ver a partir del minuto 10 y tendrá toda la información. Nos tomamos un minutillo, dos, para irnos poniendo en nuestro sitio y empezamos. Mira, me pregunta Guillem que si esto ha empezado hace 15 minutos. Sí, Guillem, si estás por ahí, saluda. Que, que ya arrancamos. Lo que pasa es que me he demorado un poco porque estaba mirando un poco cómo transmitir con las cámaras. Vais a ver que tengo, ya que tengo cámaras, tengo aquí la doble. Estaba mirando un poco la iluminación porque la pizarra al ser blanca me quita luminosidad. Si os fijáis en este plano, aquí se ve un poco más oscuro de lo que se vería sin esa pizarra porque refleja. Entonces estaba mirando a ver de encontrar la manera de que esto se viera. Yo creo que aquí... Hola Guillem, ¿qué tal? Yo creo que aquí os quiero preguntar ya que estamos, si aquí veis lo que pone, si se lee bien, porque como yo lo veo en pequeño no puedo acertar a ver si lo veis claramente. Leéis perfectamente lo que pone aquí, ¿verdad? Porque voy a escribir de aquí para allá, voy a ir escribiendo y así me confirmáis. Si se ve bien, si se lee bien en este plano, pues genial, porque yo diría que sí, pero nunca está de más que lo confirméis, porque así me aseguro. Llevamos 8 minutos... Vamos a esperar 2 minutillos más y arrancamos con esta charla, con esta explicación que considero que es, vamos, fundamental. Se ve, muchas gracias Valkyria. Perfecto, se ve. Y bueno, ya que estoy, aprovecho para decir que esto lo intentaré hacer una vez a la semana. Luego puede que salga, que tenga tiempo, que no. Me he distribuido un poco los horarios, la agenda para que quepa todo.
pero intentaré hacerlo una vez a la semana. Hablaremos sobre algo profundo, interesante, algún tipo de enseñanza muy práctica. Una vez a la semana, si se puede, por aquí por Twitch. Luego lo subiremos a YouTube también, porque en este caso no es contenido peligroso. Es peligroso, es el más peligroso. O sea, realmente es el más peligroso, pero en este caso no nos lo van a censurar. Pero es el contenido más peligroso seguro, porque es el que hace que alguien de verdad se empodere. Cuando tenemos información y la tenemos integrada, nos empoderamos de verdad. Por eso es tan importante este tipo de información. También decir que en el fondo veo la realidad de hoy en día y veo que existen herramientas mucho más útiles de las que veo y veo muchas cosas a veces que rozan el cuento, la historia, algo que queda muy bonito pero que no sirve para demasiado. Entonces también eso me ha animado bastante a decir, oye, yo tengo una información muy importante que quiero compartirla con el resto del mundo, que sé que es útil y que hace que la persona de alguna manera ya no tenga excusa. Es decir, si tienes esta información que es veraz, ya no tienes excusa. Porque veo que muchas veces cuando hablamos de conciencia, despertar, desarrollo mental, filosófico, psicológico, veo muchas cosas muy turbias, muy distorsionadas, muchas cosas que no te llevan a ninguna parte y lo veo muy así. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla mucho de cosas que no puedes demostrar, es decir, no, porque en aquella época, o ya ni en aquella época, la raza de no sé qué humanos, o la raza de no sé qué otros humanos, o estos galácticos de no sé qué, o estos galácticos de no sé cuántos. Súper interesante siempre, pero no lo puedes demostrar. Entonces, eso a nivel de información para abrir la mente es perfecto, pero a nivel de aplicación en la realidad no sirve para demasiado, porque no lo puedes demostrar. O sea, si yo no puedo demostrar que lo que ha dicho fulanito, menganito en el pasado, en el futuro, tenga una validez real, ¿de qué me sirve lo que ha dicho? A nivel de aplicación en la vida no sirve para nada. O sea, sirve para alimentar la mente a nivel de apertura, pero no para llevarlo a la realidad. Es decir, te sirve para huir de la realidad, te sirve como una fuga, como una escapatoria, pero no te sirve para coger la realidad y decir, esto es mío, este es mi poder, esta es mi capacidad, esta es mi potencia y yo la voy a manifestar. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero decir con todo esto. Cuando aprendemos este tipo de herramientas es cuando empezamos realmente a poder proyectar en la realidad, realmente. Porque empezamos a estructurar la mente de manera que salga lo de dentro ordenado. Yo proyecto de forma ordenada, no cometo errores en la proyección. Si cometo errores en la proyección, obviamente me voy a pegar hostias. Kármicamente me lo estoy atrayendo, por lo tanto, creo que es muy importante entender esto. Voy a ver un momento porque me pone que estamos en el minuto 8, pero yo diría que llevamos ya 10. Voy a esperar a que se actualice esto y arrancamos con esto de la muerte, ¿vale? Y ya me podré hablar aquí como siempre. Ya sabéis que yo hablo mucho. Y empezaremos ya. Último descanso, voy a ver que se actualice esto porque realmente no sé cuánto tiempo llevo. Y quiero tenerlo bastante bien marcado para la gente que lo vea después. Así que a partir del minuto 10, voy a mirarlo en Twitch si no. A ver. Voy a hacerme un bucle. Sí, llevamos 13 minutos. Sí que va lento. Ahora me lo pone. Sí que va lento el tema de la actualización de esto, Joder. Pues llevamos 13 minutos. Lamento a la gente que ha entrado después. Intentaré recortar el vídeo, si no, pues es lo que hay, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podemos interpretar la muerte? Y todo el asunto. Así que pongo la segunda cámara y nos lanzamos con todo esto, ¿vale? ¿Qué es la muerte? ¿Vale? ¿Qué es la muerte? Lo primero que yo diría al respecto de qué es la muerte, aquí tengo la otra cámara, perfecto. Lo primero que yo diría acerca de qué es la muerte, aquí, es que todo aquello desconocido, todo aquello de lo que no tenemos constancia, de lo que no tenemos información o no la hemos encontrado, tiende a generarnos miedo. Y el miedo tiende a generarnos odio, maldad, emociones de repulsión, emociones de destrucción, emociones de eliminación. Todo aquello que tengo dentro que hace que intente eliminar lo que está fuera. No aceptación, ira, odio, celos, envidia, maltrato, violencia, agresiones, etcétera, ¿vale? Todo eso tenéis que entender que nosotros estamos vivos. Tenemos una información viva y tenemos una mente que está viva, un ser que está vivo. Entonces, todo lo que ignoramos
se convierte en algo que juega en nuestra contra. Por lo tanto, lo que ignoro, lo que no busco información, al final no lo puedo decodificar en mi mente y cuando aparece en mi vida intento o voy a rechazarlo. ¿Por qué? Porque es algo que me abruma, es algo que me supera, es algo que me vence. ¿Por qué? Porque no lo puedo decodificar, ¿vale? Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de casi lo máximo, ¿no? La muerte no la quiero afrontar porque a priori no tengo las herramientas para afrontarlo, esto es lo que le pasa a mucha gente. Lo que no afronto me es desconocido, lo que me es desconocido me genera miedo, y lo que me genera miedo me genera este tipo de comportamientos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que entender la relación emocional que existe entre lo que desconozco y cómo yo llevo a cabo mi vida. Muy importante esto para empezar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la muerte forma parte intrínseca de la vida. Esto es muy importante. La muerte y la vida van de la mano. Si no hay vida, no hay muerte, y si no hay muerte, no hay vida. Nosotros estamos aquí para vivir una experiencia y la muerte forma parte de esa experiencia. Primera visión de las cosas, primera capacidad, primera reflexión, ¿no? ¿Qué sucedería en mi vida si no existiera la muerte? Claro, si empezamos a desarrollar por ahí, si no existe la muerte, no existen consecuencias, es decir, vivo sin consecuencias. Si no existe la muerte, llega un momento que no existe el fracaso, llega un momento que no existe el miedo a perder, el miedo a dejar de existir, el desapego, o bueno, la pérdida, porque la muerte al final es la que aglutina todo eso. El miedo a caer, el miedo a fracasar, el miedo a perder, es el miedo a la muerte distribuido en diferentes fractales en nuestra mente. La base de todo eso es el miedo a la muerte y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. Si yo no tengo miedo a la muerte, tampoco tengo miedo a la vida. Y si no tengo miedo a la vida, me atrevo. Por lo tanto, como van relacionadas, esto es lo primero que tenemos que entender. La muerte y la vida forman parte de lo mismo. Si no hubiera muerte, no podría valorar la vida. O dicho de otro modo, valoro la vida gracias a que existe la muerte. Gracias a que sé que puedo perder, gracias a que sé que puedo morir, gracias a que sé que puedo dejar de existir en algún aspecto de la realidad, puedo valorar la vida y puedo entender lo que tengo ahora y lo que vivo ahora. Si no, pues diría, bueno, pues ya lo haré. Pues ya lo haré en otro momento, ¿para qué lo voy a hacer? Si total, si no me voy a morir nunca, si no voy a dejar de existir nunca, no tiene sentido. Entonces, la muerte es la que nos permite decir, vale, tengo un tiempo determinado que dura no sé cuánto, y durante ese tiempo puedo aprovechar la vida porque habrá un momento en el que no la podré, o en la que no la podré aprovechar. Por eso es tan útil y tan interesante la muerte. Ya como momento de desaparición, como momento de fin, como momento de cambio de etapa, ¿vale? Desde ahí podemos empezar a interpretar la muerte y gracias a eso podemos entender, como digo, que van de la mano. No se entendería una sin la otra. Antes de afrontar lo que sería la muerte en profundidad, lo que sería cómo interpreto la muerte y cómo dejo de ser ignorante al respecto, decir que el problema que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo, es que en ningún momento nos dan herramientas para interpretar la muerte, para entender que se muere, para entender lo que significa, para entender profundamente lo normal que es, lo natural que es, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo una visión que creo que es muy, muy interesante, que es, si la muerte fuera tan mala, no estaría aquí. Es decir, yo para estar aquí en esta encarnación, en este momento, tengo que haber muerto en otro momento. Porque si no hubiera muerto en otra vida o en el pasado o en cualquier otra situación, todavía seguiría en esa. Si no sigo en esa, si estoy aquí ahora y nací un día hace 33 años, es porque en algún momento, en algún otro plano, en algún mundo paralelo, en alguna otra encarnación, tuve que morir. Por lo tanto, si estoy bien ahora, si estoy disfrutando ahora, si estoy encontrando mi propósito ahora, es porque, entre otras cosas, en su momento también tuve que morir, también tuve que terminar una encarnación concreta. Si no hubiera terminado esa encarnación, como digo, no estaría aquí. Por lo tanto, tenemos una tendencia clara a ver la muerte hacia el futuro, en plan, ¿qué me va a pasar el día que me muera? ¿Qué me va a pasar el día que desaparezca? Y como he dicho antes, el día que fracase, que deje de existir, que la gente no se acuerde de mí, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la muerte está en el futuro y en el pasado. Porque antes de nacer tuve que morir en algún momento. Si no, ¿de dónde vengo? ¿Vale? Una de las cosas que tocaremos hoy, por ejemplo, es la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Esto lo sabemos todos. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, si yo hoy soy energía en diferentes fractales, en diferentes capas, significa que fui energía también. Simplemente esa energía se transformó. Entonces, una forma de verlo, como digo, es en el pasado.
En algún momento formalicé otro tipo de energía, ese tipo de energía trascendió, evolucionó, cambió y ahora estoy aquí. Tan grave no será si ahora estoy aquí y no ha pasado nada tan grave, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, lo único que nos genera ese miedo a la muerte es, como digo, la ignorancia, el no haberla trabajado, el dejarla de lado. ¿Y cómo nos influye todo eso? Como he explicado antes, muchísimo, porque al final marca toda nuestra existencia. Tenemos miedo a perder, tenemos miedo a dejar de existir, tenemos miedo a fracasar. ¿Por qué tenemos ese miedo? Porque tenemos miedo a la muerte. Entonces, fijaos hasta qué punto nos impide vivir. Voy a anotar lo primero, que creo que es muy importante. Ya nos estamos viendo aquí, perfecto. Lo primero que es muy importante, que es la muerte forma parte de la vida. Y como he dicho, la muerte forma parte de la vida y como he explicado, aquí no, vale. Y como he explicado, no podré vivir la vida al máximo, no podré vivir mi vida al máximo, mi propósito al máximo, si no entiendo al máximo lo que es la muerte. Solo cuando entienda lo que es la muerte, la integre, la acepte y sepa que simplemente trascenderé, como explicaremos a continuación, podré coger la vida y decir, vale, pues voy a vivir, voy a intentar aprovechar este presente, voy a intentar aprovechar este momento, este instante, porque este instante es el que tiene sentido ahora. No tengo que dejar de hacer lo que siento que tengo que dejar de hacer porque no moriré como tal, porque no se termina como tal. Siempre hay un presente. Igual que estoy en el presente ahora y estoy pudiendo gozar de la vida, lo estuve y lo estaré. Por lo tanto, no es nada tan grave, nada es tan importante, ¿vale? Simplemente es una ilusión. Que tiene esa ilusión, como digo, no vive. Y no vivir es repetir y repetir y repetir, sobre todo el qué, el sufrimiento. La gente que tiene miedo a la muerte sufre. ¿Por qué? Porque al final atisba, ante cualquier cambio de la realidad interior, atisba que hay un peligro. Entonces, cuando atisbas que hay un peligro, sufres. Cuando intentas evitar el peligro porque no lo aceptas, sufres. Cuando ves venir el peligro, sufres. ¿Qué le pasa a la gente cuando se muere alguien que sufre? ¿Por qué sufre? Porque no lo entiende, porque no lo acepta, porque no sabe integrarlo, comprenderlo, hacerlo de una forma sana y orgánica. Entonces, ese es el problema que tenemos, ese es el problema que tiene la sociedad. Que como no entiende eso, no funciona. Primera máxima, la muerte forma parte de la vida, no se entiende uno sin el otro, son necesarios para que le demos importancia al instante presente, saber que voy a morir, que voy a desaparecer, que voy a dejar de encarnar en este cuerpo, me hace valorar lo que tengo ahora, lo que vivo ahora y por lo tanto lo puedo aprovechar mucho mejor. Primera máxima, ¿vale? Si entramos en materia, yo no cogería o no abarcaría la vida, o la muerte en este caso, no la abarcaría directamente, ¿vale? Yo no la cogería directamente e iría, voy a ver qué es la muerte directamente. Porque hay formas de verla paso a paso, hay formas de verla por separado, para analizar por separado qué sucede y entendiendo esos sucesos hacemos una conclusión conjunta, ¿vale? En este caso yo os voy a explicar cómo separo la muerte, cómo entiendo e interpreto que evoluciona o que sucede la muerte en cada uno de esos casos y así nos permitirá entender hasta qué punto la muerte existe y no. Porque mucha gente que sí que ha comentado ha dicho la muerte no existe, porque tal, la realidad no existe, porque no sé qué. O la muerte es lo más peligroso que hay. Claro, ¿por qué hay gente que lo ve de una manera y gente que lo ve de otra? Porque en el fondo todo tiene una parte de verdad. Lo que pasa es que, como muchas veces he explicado, la verdad, no la verdad absoluta, la verdad es una certeza en una dimensión. 2 más 2 es igual a 4 y eso es una verdad en la dimensión matemática. Pero en la dimensión emocional, a lo mejor 2 más 2 no es igual a 4. No tiene nada que ver, no funciona así. Por lo tanto, una verdad es una certeza, como digo, en una dimensión concreta. Para la dimensión de la persona, o desde el punto de vista de la dimensión de la persona que dice que la muerte no existe, tiene razón, o en parte es verdad, porque desde esa dimensión es cierto, la muerte no existe y ahora lo vamos a ver. Pero para la persona que dice, hombre, si yo me muero ya no respiro y no funciono, también es verdad, también es verdad. ¿Por qué? Porque dentro de ese plano, dentro de esa frecuencia, dentro de esa dimensión, eso es una certeza. Cuando te mueres dejas de respirar, pues sí, obviamente, ¿no? Entonces esto es muy importante porque cuando entendemos esto, entendemos también cómo comprender a los demás, cómo empatizar con los demás, cómo entender diferentes puntos de vista, cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera. Sobre todo en conceptos o en visiones tan abstractas como la muerte.
Que la muerte, bueno, la muerte a lo mejor no es tan abstracta como el amor, por ejemplo, pero también es muy abstracta porque hay toda una concepción. No es algo material y punto. Hay una concepción detrás de la muerte. Por lo tanto, también es un tema que permite ese acceso abstracto, esa profundidad, ¿no? Esa reflexión, esa metafísica, etcétera, etcétera. Como os he dicho, yo parto la muerte en tres. Parto la muerte en tres. ¿En qué tres? Es la primera vez que hago esto, así que espero que se oiga bien. Confirmadme que se oye bien aquí también. Y que se ve bien todo, porque es la primera vez que lo hago, como digo, ya me acostumbraré, pero el primer día, obviamente, es un poco más complicado. Cuando lo hago, sí que lo he hecho, pero no en esta pizarra y no de esta manera, aquí sentado y demás, para que todo se vea, ¿vale? Cuando divido la muerte en tres, la divido en el plano material, muy importante, plano álmico, igual de importante, mira, lo voy a hacer un poco juntito porque todos están relacionados, y plano espiritual. ¿Vale? Plano material, plano álmico, se ve súper, está perfecto, muchas gracias chicos. Plano material, plano álmico y plano espiritual, los tres planos. Yo siempre hablo de estos tres planos, ¿no? Yo creo que ya más o menos los que llevamos un poco de tiempo en todo este tema, ya esos tres planos ya al menos intuimos por dónde van. En este taller los vamos a repasar, vamos a indagar en ellos y vamos a entender perfectamente cómo funciona cada uno de ellos, sobre todo en el caso de la muerte, pero también esto nos servirá para entenderlo en el plano de la vida, por decirlo de algún modo, en nuestra experiencia, en nuestra encarnación, ¿vale? Pero vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Cuando yo aplico muerte en el plano material, cuando aplico muerte en el plano material, en la materia, y aquí me voy a ir al ser, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros estamos divididos en materia, alma y espíritu, ¿vale? Esas son las tres divisiones perfectamente comprensibles, las vamos a explicar como digo, y perfectamente diferenciadas y a la vez asociadas, ¿no? ¿Qué soy a nivel materia? Soy carne, soy hueso, soy sangre, soy vísceras. A nivel materia soy todo eso, ¿vale? A nivel materia, carne y hueso, básicamente. Entonces, en ese plano más material, la muerte existe de una manera en concreto. ¿Cómo existe la muerte en ese plano más material? En que mi cuerpo, mi materia, deja de ser mía o deja de estar controlada desde los otros planos. Cuando me muero a nivel material, mi cuerpo se pudre o se quema o desaparece o termina volviendo de alguna manera a los componentes básicos químicos de la realidad o de este plano, de esta realidad, para que sirvan de nutriente, de alimento, de material para el mundo que sigue evolucionando sin parar, ¿no? Cuando hablo de muerte en el plano material, hablo de, claro, me muero, claro, cuando me muero, ¿qué me pasa? Que desaparece, claro, ¿por qué la gente lo tiende a ver desde ahí? Porque lo ve desde el plano material. De hecho, la muerte, como he dicho antes, solo existe en el plano material como tal. O sea, la muerte no existirá ni aquí ni aquí. Ya lo veréis, esto lo voy a demostrar ahora. Pero en el plano material sí, porque hay una diferencia, que es que antes de la muerte hay vida en mí, hay una unión de vida vital en mí, que me permite yo tener mi encarnación, dominar mi encarnación y llevar a cabo lo que tenga que llevar a cabo, y cuando me muero, ya no. Cuando me muero, ese cuerpo, ese contenedor, queda solo, queda obsoleto y simplemente ya sirve para pasto, para nutrientes, para los gusanos, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, cuando hablamos de muerte a nivel material, hablamos de descomposición, ¿vale? Podemos hablar de descomposición. Y aquí todo el mundo lo va a entender, ¿no? Muerte en el plano material, descomposición, ¿vale? Nos vamos al plano álmico. Muerte en el plano álmico, ¿vale? Y aquí también el espiritual también es muy importante porque van de la mano. Muerte en el plano álmico. ¿Qué es el plano álmico? ¿Cuál es el plano álmico? El plano álmico parte del, lo voy a poner aquí, del yo. ¿Qué sería el alma o qué sería la base fundamental del alma explicada rápidamente? Que yo esté en este cuerpo. El hecho de que yo esté en este cuerpo, ese es el alma. ¿Por qué estoy en este cuerpo? Porque estoy llevando a cabo esta encarnación y no la tuya, o la de aquel, o la de aquel otro. Mi alma es la que está encarnada en este cuerpo. Es la que llena energéticamente este cuerpo. Este cuerpo, esta encarnación, está compuesta por multitud de energías que se van de alguna manera solapando e interactuando entre ellas.
Por ejemplo, cuando yo me alimento, esos nutrientes de los que me alimento se descomponen en mi organismo y se componen de una manera para que me permita tener una energía que pueda utilizar, qué sé yo, para hacer deporte mañana, ¿vale? Eso es un tipo de energía. Es un tipo de energía que necesita mi cuerpo, esta encarnación, los 3 planos para seguir funcionando. Pero hay otro tipo de energía, que es una energía más sutil, que es una energía que es la que me enlaza en esta realidad, es una energía más profunda, más elevada. Y ahí hablamos del alma. Se mezclan entre ellos, hasta tal punto que cuesta mucho distinguir entre lo que es energía más material, menos material, más álmica, menos álmica, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar de un solomillo de ternera y de agua, ¿no? Ambos te nutren, ambos te dan una energía, ambos te sirven para ir a hacer deporte mañana, pero ninguno, o sea, no tienen los mismos componentes materiales, son distintos, ¿no? Tienen una composición distinta y tienen una influencia distinta en nosotros. Cuando yo os hablo de nutrir el alma, podemos decir, claro, el amor nutre el alma. ¿El amor es material? No. ¿Os dais cuenta? El amor no es material. El amor está en otro grado que no está en la materia. Que a través de la materia yo puedo percibir amor o puedo intuir o... Bueno, puede ser. Puede ser que algún tipo de comportamiento en la materia te permita deducir que ahí hay amor. Pero está claro que el amor no es material. Y aquí podemos entender que el alma, o que hay un componente en nuestro interior que nos permite nutrirnos de ese amor o nutrirnos de esa comprensión externa o nutrirnos de esa empatía o nutrirnos de un tipo de energía. ¿Eso es material? No. Entonces aquí es como podemos entender esto. Somos 3 planos, somos 3 fases que van siendo asociadas. Cuando se llevan bien es maravilloso y cuando se llevan mal y no se entienden entre ellas es un desastre, ¿no? Y podemos resumir la vida de cada ser humano en eso. Si yo pongo en equilibrio esas 3 partes, todo maravilloso, y si no se ponen en el equilibrio, lo voy a pasar fatal. Y entonces no me voy a enfrentar a nada, me va a pasar lo que decía al principio, que sufriré muchísimo. Porque no entenderé nada. No me entenderé, no entenderé, acabaré alimentando un ego, que también explicaremos un poco por dónde va, y terminará siendo mi experiencia en esta encarnación una mierda, ¿vale? Básicamente, porque no he entendido nada. Porque no he sido capaz, no he acertado a comprender todo esto. Entonces el alma, como decía, es ese yo. Y ahora indagaré, me voy a la muerte primero, pero ahora indagaré profundamente en eso. El alma es aquello que me conecta, como que me enlaza a esta encarnación, punto y final. La energía profunda que me enlaza y que me permite observar desde dentro de esta encarnación y ver que soy este. ¡Wow! Soy este. Eso es el alma, ¿vale? Cuando hablamos del espíritu, me voy al espíritu y luego ya explicamos el tema de la muerte con los dos para que los distingáis perfectamente. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿El espíritu y el alma son lo mismo? No, claro que no. Igual que el cuerpo y el alma no son lo mismo, el alma y el espíritu no son lo mismo tampoco. El espíritu, explicado en términos humanos, es la esencia, la genética en este caso humano. El código, la esencia, la escritura, la base. ¿Qué soy a ese nivel más profundo? Eso es el espíritu, la definición mía. ¿Cómo lo distinguimos del alma? ¿Qué hace el alma cuando yo encarno en esta realidad? ¿Qué tengo que hacer? Llevar a cabo experiencias conscientes o inconscientes, esto es importante, conscientes o inconscientes, que lo que me están permitiendo es hacer constantemente una transferencia entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, todo el rato. Yo aporto la realidad me aporta a mí, todo el rato. Estamos interactuando constantemente. Haya gente o no haya gente. Porque yo cuando respiro, hago el ejercicio de respirar y a la vez el aire es respirado y es devuelto a la realidad. Pues eso pasa constantemente. Nosotros, desde el yo, desde el alma, desde la energía, desde el enlace en esta encarnación, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuál sería la definición sublime, sublimada de lo que hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Tan simple y tan complejo como a través de las experiencias que vivo, tanto hacia afuera como hacia mis adentros, pensamientos, reflexiones, imaginación, tengo que descubrir cómo vibra mi espíritu, ¿se ve? Cómo vibra mi espíritu, cómo vibra mi genética base, a través de cómo yo voy viviendo experiencias y cómo conecto o dejo de conectar, cómo resueno o dejo de resonar, cómo me atrae o me deja de atraer. Voy viendo, voy intuyendo cuál es mi espíritu y a través de ese conocimiento espiritual, yo llevo a cabo mi encarnación, mi vida.
Ergo, tengo una experiencia en el exterior, analizo esa experiencia, cuándo he conectado, cuándo no, en qué momento he dejado de conectar porque mi mente no me permitía, en qué momento me ha permitido mi mente y he conectado, y entonces cuando he conectado es que mi espíritu ha resonado. Entonces el alma es la que absorbe o la que decodifica esa información para decir, vale, a partir de este momento ya sabemos esa parte de nuestro espíritu con que conecta. Por lo tanto, nos estamos acercando a conocernos a nosotros mismos. ¿Entendéis esto? Fundamental. Entonces, para explicarlo muy sencillo, yo pongo aquí un ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy fácil, luego seguiremos con esto. ¿Se ve por aquí? Creo que sí. Nosotros, mundo exterior, ¿vale? El exterior, la realidad, exterior. Y ahora me iré a la muerte, porque si no explico esto primero, creo que lo otro será más complicado. Vale, está súper mal dibujado, pero se entiende. Nosotros somos lo que existe entre esta campana, que ahora lo entenderéis, y el mundo exterior. Entre esa campana y el mundo exterior. Esta campana es nuestro espíritu. Esta campana emite un sonido. Aquí, perdón. Esta campana es nuestro espíritu. Esta campana emite un sonido, ¿vale? Y el mundo exterior es información, son datos. Nosotros somos, de alguna manera, todo esto. Tanto el mundo exterior, porque tenemos una materia que está en contacto con ese mundo exterior, somos mundo exterior para los demás, ¿no? Como lo que pasa entre el mundo exterior y la campana y el espíritu y toda la energía que sería el alma, como he explicado, ¿vale? ¿Qué sucede? Que nosotros, en nuestra mente, ¿verdad que tenemos bloqueos? ¿Verdad que tenemos limitaciones, creencias limitantes? ¿Verdad que tenemos distorsión, trauma, incapacidad de comprender? Todo eso en nuestra mente, que es la base del yo, que ahora lo explicaré, es ruido, ¿vale? Ruido que hay ahí, distorsión. ¿Qué es ruido? Desequilibrio emocional. Todo lo que es desequilibrio emocional es ruido, básicamente. ¿Qué significa? Que haya una información que está entrando en mi mente, tanto de dentro como de fuera, porque esto da igual, porque el desequilibrio emocional se produce en la mente, en el cerebro límbico. Entonces, ¿qué pasa? Que ese está relacionado con el consciente y con el subconsciente, con el reptiliano. Entonces, si del reptiliano hay un desorden, va al límbico y en el límbico se provoca o se produce un desequilibrio emocional, ¿vale? Entonces, explicado sencillo, ¿qué sería? El mundo exterior aporta una información y yo no soy capaz de decodificar, de interpretar, de entender esa información. Ahí es cuando se producen desequilibrios emocionales, cuando no la acepto, cuando no la entiendo, cuando no la integro, cuando no soy capaz de decodificarla. Si tengo la intención de hacerlo, me está permitiendo aprender, y si no tengo la intención de hacerlo, se está generando en mí todavía más lío, todavía más incomprensión, todavía más frustración, todavía más rabia, como decía al principio, todavía más violencia. Eso es lo que tenemos que entender también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a ordenar esa mente subconsciente, esa mente, ese cerebro límbico, cuando empiezo a tener fundamentos que me permiten ordenar la información, ¿verdad que para ver una proyección yo necesito que la máquina, que el proyector funcione para que se vea en la pantalla? Si no, no se ve. Pues esto es lo mismo. Si el proyector, si mi mente no funciona, no se ve un carajo en la pantalla, no se ve nada. Porque no se está emitiendo nada, porque no hay sustento. La mente es nuestro sustento. Cuando nosotros la sabemos sintonizar, la sabemos equilibrar, la sabemos hacer funcionar, empezamos a poder proyectar de verdad. Si yo no sé cómo se arregla, si yo no sé cómo se colocan los componentes, ¿cómo voy a proyectar aquello que siento que tengo que proyectar? Es imposible. Necesito herramientas. Si yo quiero levantar un edificio y no tengo ni puñetera idea de arquitectura, ni sé cómo se levanta un edificio, ni tengo la más mínima noción, lo voy a intentar levantar, pero no se va a levantar, en ningún momento va a haber un edificio. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, porque no tengo la base, porque no tengo los fundamentos, porque no tengo la estructura. Entonces no se va a levantar ningún edificio. En la mente es idéntico, lo que pasa es que está tan cerca, ¿no?, que nos es muy complicado. Porque es manejar lo que es más difícil de manejar, lo que tenemos dentro, lo que somos en muchos casos, ¿vale? Pero hay que entenderlo así. Cuando hacemos esta división es mundo exterior, mente, que ahora iré a lo profundo, y espíritu. Cuando hablamos del espíritu, ¿qué tenemos que conseguir? Que la mente no se interponga, que la mente consiga que la información que nos llega del exterior llegue a impactar con la campana. ¿Veis? Aquí. Como en línea recta prácticamente, límpido. Que del exterior entre, tú tengas la capacidad de decodificarlo, también para que a lo mejor no te haga daño, ¿no? Cuando algo nos hace daño.
¿No? ¿Por qué nos hace daño? Porque no lo hemos sabido decodificar de una manera que pueda entrar sin que nos genere un impacto emocional, ¿vale? Como un accidente de alguien, una muerte. No hemos concebido eso todavía y entra la emoción, no entra el ser, no entra a ver si conecto o no, entra la emoción, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es conseguir que la información del exterior impacte con esa campana, impacte de forma limpia, impacte sin ruido, sin distorsión. Cada vez que impacta, la campana emite un sonido, emite una frecuencia, emite un sonido que es más agradable, menos agradable, y en función de qué es agradable, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Resueno? ¿No resueno? ¿Es neutro? ¿Cómo va todo esto? Cuando la campana suena, cuando la campana emite, no está emitiendo el ruido está emitiendo la campana, el ser, la conexión interna, el resonar. Resonar, fijaos la relación que tiene con la campana. Nuestra consciencia, si observa, integra esa información. Coño, con esto he resonado. Coño, con esto he conectado. Coño, este es el camino. Esto es lo que vibra conmigo. Vibrar, vibra conmigo. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando lo sé, he dado un pasito. Por eso yo siempre digo, hay que experimentar, hay que vivir, hay que dejarse llevar. ¿Por qué? Porque a más experiencia en el mundo exterior, más voy entendiendo si es que tengo algún tipo de fundamento, más hago repicar la campana y más entiendo cuando mi campana repica. Cuando he conseguido que la campana repique aquí, repique aquí, repique aquí, repique aquí, repique en una intensidad más alta, más baja, más corta, más alta, me empiezo a hacer una idea de cómo es mi campana, me empiezo a hacer una idea de qué soy profundamente, de qué soy a nivel espiritual, a nivel esencial, a nivel genético. Aquí os aporto una cosa, que esto luego intentaré desarrollarlo, no sé hasta qué hora se me va a ir esto, pero intentaré desarrollarlo. ¿Qué está sucediendo a día de hoy? Estamos hablando de modificación genética. Voy a intentar hablar de una manera que no me chape en el vídeo, ¿vale? Estamos viendo, y todos los que estamos aquí supongo lo sabemos, que se está interviniendo en la modificación genética de los seres humanos. ¿Qué significa que se esté yendo a la modificación genética de los seres humanos? Que se está yendo a modificar la campana, se está yendo a modificar el espíritu, lo genético es lo que genera esa proyección. La campana. ¿Qué se busca? Que las campanas sean de una determinada manera para que la gente que tenga ese tipo de gen o ese tipo de campana funcione de una manera más manipulable. Si tienes unas aptitudes en función de la campana que han interpretado que son más favorables para la manipulación, para el adoctrinamiento, para el control, van a buscar la manera de que tú tengas esta campana. ¿Qué es la campana a día de hoy, a nivel humano? La artesanía de la vida. Cada campana, cada uno de nosotros, es la artesanía de la vida, el nacimiento, la vida, lo etérico, todos aquellos componentes que llevan a cabo la evolución. Fijaos, cada uno de nosotros es una obra artesanal de la vida. Es algo que no ha sido manipulado, que es simplemente lo que ha salido. Artesanía pura. Cuando yo modifico la genética de alguien, lo estoy haciendo artificial, lo estoy artificializando. Y esto tiene una relación directa ¿con qué? Con el transhumanismo. Con el transhumanismo. ¿Lo entendéis? ¿Se entiende esto? Entonces, el espíritu es lo más profundo que tenemos. Y el espíritu, y aquí hago una separación muy importante, que hay una expresión que decimos, oh, esto me parte el alma. Esto, lo que sea, ver esto, saber esto, me parte el alma. Sin embargo, no decimos me parte el espíritu. Decimos me parte el alma. ¿Por qué? Porque el alma es el vórtice energético. El alma es la forma energética, ¿vale? Entonces, si en un momento dado tengo una forma energética que estoy proyectando en función de la información que me entre, si no tengo el equilibrio pertinente, va a cambiar. Esa forma energética va a cambiar. ¿Cómo se entiende esto? Estoy en un momento de brillo, recibo una información y me pongo depresivo. Claro, esa información me ha partido el alma, me ha partido la proyección. Me ha roto de alguna manera la proyección. Viví esto, yo estaba bien, yo era feliz, viví esto y a partir de ahí nunca volví a ser el mismo. Me partió el alma, ¿vale? ¿Por qué? Porque el alma, esa energía que se proyecta, se puede partir de alguna manera, se puede eliminar, se puede distorsionar. Pero el espíritu no. El espíritu no se puede romper. El espíritu se puede transformar. El espíritu puede mutar, que esto sonará, mutar, variar, transformar, pero no romper como tal, porque es la esencia más íntima.
Entonces intentan modificar el espíritu, hacerlo que sea de otra manera, transformarlo, pero no se puede romper. Cuando hablamos de romper el alma, ¿de qué hablamos? De distorsionarte, de engañarte, de manipularte, de hacer que no seas tú, de hacer que no mires hacia adentro, de que no tengas conciencia, de que tengas trastornos, que tengas una mente totalmente plagada de creencias limitantes. Ahí están partiéndote el alma. Pero cuando hablamos sobre todo de partir el alma hay una expansión que se rompe. Ahí es cuando te parten el alma. Pero son términos distintos, son terminologías distintas. Y esto es muy rico, muy interesante porque se entiende mucho todo. Cuando entendemos esta división se entiende todo. Entonces este sería nuestro objetivo. Os leo y continúo con la pizarra, ¿vale? Porque creo que estamos dando un contenido así muy potente. Sí, es verdad, la experiencia es muy importante en todos los sentidos, aunque hay gente que se conforma y no necesita vivir demasiado. Pues eso, Leire, no es así. La gente que se conforma o que no necesita vivir demasiado, no es que se conforme y no necesite vivir demasiado, es que no sabe. Es que no sabe. No sabe, no puede, no tiene los componentes mentales, no tiene el conocimiento, no tiene la aptitud, está roto ya. Por eso no lo hacen. Cualquiera que quisiera, si lo pudiéramos hacer a dedo, ¿qué diríamos? ¿No? Yo quiero ser como Dios, saberlo todo, tenerlo todo, cada uno con su grado, ¿no?, de mentalidad, e intentar tener ese poder. El que no puede, el que no lo hace es porque no puede. Básicamente porque no puede, es así. Y eso no es algo malo, bueno, es que simplemente estamos ante una realidad en la que la inmensísima mayoría de los seres humanos se rompen por el camino, se distorsionan por el camino porque hay demasiada toxicidad en su mente, demasiada creencia limitante, demasiada vivencia distorsionante en su vida, ruido mental. ¿Cómo voy a descubrir lo que soy si tengo la mente llena de ruido? Es imposible. Entonces, ¿cómo se domina una población? Simplemente metiéndole ruido. Métele ruido y con el poder los pisas. Ya está. Entonces, te piso por aquí o te piso por aquí. Eso es la manipulación de poder, pero lo importante es meterte ruido. Que tengas ruido en tu cabeza. Si tienes ruido vas a estar perdido. Y si estás perdido es como si estuvieras enfermo. Vas a buscar la cura. Y si el poder te dice que la cura es esta, vas a ir a buscar esa cura. Porque estás perdido y no entiendes nada. La inmensa mayoría de la población está no perdida, en el limbo. No está perdida, está en el limbo. O sea, quiero decir, cuando digo limbo es que no se va a encontrar. Que no se van a encontrar. Por eso aquí lo importante es la gente que está aquí, la gente que va a ver este vídeo, la gente que ve otros vídeos, o lee libros, o se cuestiona las cosas y demás. Esa es la que va a poder manifestar la evolución de esa artesanía de la vida que he comentado. Y el resto ni son malos ni son buenos. Simplemente es que esto es como todo, hay una selección. Hay una selección natural de la realidad. Hay gente que puede más por un lado, por el otro, que aporta por aquí, que aporta por allá, pero a nivel espiritual, en la realidad que vivimos, es imposible. Si desde niño ya te meten en un sitio en el que te adoctrinan, ¿cómo vas a hacer que sobrevivan todos? Es imposible. Si no hay conocimiento, si no hay gestión, si no hay una guía, ¿cómo se va a hacer? Es imposible. Esto es lo que quiero que se entienda. Para alcanzar esta campana hay que haber limpiado al menos algo. Si no, no se llega a esta campana. Y mucha gente que cree que entiende cómo va el mundo no entiende nada de esto. Entonces solo tiene una creencia de que el mundo va como cree que va. Y cree que va de una manera en la que hay unas élites que controlan de esta manera la realidad. Pero ¿es así exactamente? ¿Quién sabe? ¿Que hay unos poderes fácticos? Claro que los hay. Élites, claro que las hay. Pero ¿son las que tienes tú en la cabeza? ¿O no? ¿Estás abierto a comprender la realidad más allá de lo que tienes en la cabeza? ¿O no? Esas son las grandes preguntas. Esto es lo importante aquí, ¿vale? Entonces, sobre todo esto es lo que quiero que se entienda. El que no lo hace, el que no consigue esto, el que no se lleva esto es porque no puede, porque no ha podido. Es una cuestión de poder. No puede, no tiene el suficiente poder. Cuando hablo de poder, ¿qué es el poder? Concentración energética. No tiene la suficiente energía concentrada disponible para poder llevarlo a cabo. Está la energía totalmente distorsionada, está totalmente perdida, está totalmente boicoteada. Entonces no tengo poder, ¿por qué? Porque es que no me levanto, si es que no me levanto psicológicamente. No puedo montar mente, no tengo la capacidad, ¿vale? Aquí Guillem me pregunta, ¿qué es lo más importante para ti para mantener el equilibrio y conectar con tu esencia y actuar desde tu alma o espíritu? ¿Meditación? No, lo más importante es vivir. Y siempre lo diré, lo más importante para mantener el equilibrio y conectar con tu esencia es vivir. Porque el mismo vivir, y cuando digo vivir lo distingo de entre vivir y sobrevivir. ¿Vale? Sobrevivir es mantenerme vivo. Sobrevivir es mantenerme vivo. ¿Vale? Entonces el que se mantiene vivo toda la vida no vive. Porque simplemente se está dedicando a cubrir las necesidades que necesita para ver si algún día vive. ¿Vale?
¿Vivir qué es? Experimentar, atreverse, probar, testear, como si fuera esto un laboratorio, probar. Siempre desde una comprensión lógica. Probar no es voy a asesinar a la gente a ver qué recibo. No va por ahí. Porque ahí no estoy manifestando, en este caso, ni agradecimiento por los demás, ni empatía, ni comprensión, ni el somos uno, ni nada. Hay que tener una base, ¿vale? No es, venga, pues voy a probar esto por aquí. No, tiene que haber una noción mínima. Pero todos la tenemos. Todos en nuestra vida hemos experimentado algo que nos conectó más que lo demás. Prueba por ahí. Ahí está, vivir sería eso. Y meditar es una herramienta que sirve tanto para relajar la mente, como para ponerla en consonancia, como para procesar información, como para abstraerse y ver las cosas desde otra perspectiva, etcétera, etcétera. Meditar es una herramienta brutal, pero lo más importante, sin duda, es vivir. Es vivir. Cuando consigues vivir fluyendo entre la campana y el exterior, cuando todo el rato es ese baile y entiendes cómo va. Y yo sé de lo que hablo bastante, y he vivido de todo, porque hay veces que hay que vivir de otras maneras. O sea, hay veces que en esa misma experimentación, ese mismo vivir, consiste en muchas cosas distintas. Consiste en desconectar un poco de ti mismo, para ver qué pasa. Aquí hay un campo de pruebas de la hostia, ¿vale? Pero yo lo puedo decir que cuando ese baile se manifiesta, ya está, se acaba la tontería. O sea, se acaba la gilipollez del egoísmo, se acaba la gilipollez de intentar competir o pisar a los demás, se acaban las tonterías, porque entiendes profundamente que somos uno. Cuando entiendes eso, se acaba la tontería. ¿Para qué voy a pisar yo al otro si soy yo también? Entonces, es completamente absurdo. Por eso, el vivir es el que te ordena. El vivir es el que te permite comprender todo esto, ¿vale? Sigamos avanzando. Si tenéis alguna pregunta, ponedla por ahí, la tendré en cuenta. Y seguimos avanzando por aquí. Voy a beber un poco de agua y seguimos. Estábamos aquí, ¿vale? ¿Se ve? Sí. Estábamos en esta parte, ¿no? Hemos dividido nuestra existencia en tres. Lo material, lo álmico y lo espiritual. Y hemos entendido más o menos, seguiremos indagando, hemos entendido más o menos cuáles son los componentes de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de la materia, carne y hueso, sangre, vísceras, órganos, cerebro, ¿vale? Álmico, hablamos de la energía que de alguna manera está dentro del contenedor. El conductor y el coche, ¿no? Emilio Carrillo cuando explica aquello del conductor y el coche, pues el coche sería lo material y lo álmico de alguna manera sería el conductor. Pero el conductor se basa en una esencia. La energía se basa en una esencia. La energía tiene que ser utilizada para comprender esa esencia, ese espíritu, esa base y manifestarla a la realidad. Cuando conseguimos eso, conseguimos tener sentido en nuestra vida, llevar a cabo nuestro propósito y automáticamente se da la felicidad, ¿vale? Esta es la clave de todo eso. Cuando hablamos de la muerte a nivel álmico, ¿qué le pasa a mi alma cuando me muero? ¿Vale? ¿Qué le pasa a mi alma cuando me muero? Claro, el alma es una energía. El alma es seguramente algo más allá de una energía. Es una frecuencia, es una vibración, es un tono. Es algo inconcebible prácticamente el alma. El alma, ¿qué es el alma? Es, lo que podemos decir, densificándolo un poco, es que es energía, que es como la electricidad que corre por la televisión cuando la televisión está encendida. Pero claro, ¿a qué nivel de sutileza, de elevación podemos distinguir el alma en un grado más profundo? Claro, complicado. Aquí tenemos que densificar todas las cosas, porque si no es muy difícil de comprender, ¿no? Entonces, cuando decimos que el alma muere siendo energía, el alma no muere. El alma no muere. Por eso el que diga que la muerte no existe, o que la muerte en realidad no es lo que parece, si lo ves desde el plano álmico, es que no existe. Lo único que le sucede a la energía es que sale de aquí, vamos a decirlo así. Ni se crea, ni se destruye, se transforma. ¿En qué? En otra cosa. ¿En qué otra cosa? Vete a saber. Lo que está claro es que el alma en algún momento decidió, en este caso, en mi encarnación, en la tuya, decidió encarnar aquí. Ese alma está ahora mismo en ti, está viviendo esta realidad. Hay muchas veces que escucho aquello de, en realidad estamos viendo vidas simultáneas, tal, no sé qué. Muy útil, muy interesante, como lo que decía al principio. Entender, concebir temas extraterrestres, temas del pasado, es que es muy interesante, es que te permite abrir la mente, intentar enfocar de otra manera muy bien, pero a la práctica de esta realidad no sirve, porque no, estoy viviendo una vida simultánea. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A decir, bueno, pues no voy a vivir en esta realidad porque ya estoy viviendo otra. Entonces, no estás viviendo el presente, no estás haciendo uso de la atención que te pone naturalmente esta realidad. Tú ahora mismo, en esta realidad, estás aquí.
Cuando te levantas por la mañana, naturalmente te encuentras esto. Te encuentras una habitación, este cuerpo, esta realidad, un contexto histórico, etc. Por lo tanto, ves a jugar este. No huyas de este, no lo rehuyas. Es tu presente, por algo lo es. Por algo tu alma, tu energía ha ido a este presente y por algo ha derivado en esto. Esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Que es esto lo que tienes que experimentar. No lo de más allá, no la huida de allí. No ya nos salvará, no el apocalipsis. No, esto. El presente actual. ¿Vale? Entonces, a nivel álmico, no existe la muerte. Aquí lo pongo, no existe. Si acaso es una evolución, ¿vale? Voy a poner un cambio de plano, una transformación, que no es ni transformación, porque es como, es como si de alguna manera, para que me entendáis muy fácil, si yo tengo la televisión puesta, ¿vale? Yo soy el alma, la televisión es la encarnación y digo, mira, pues voy a pasar del 1 al 5. Y de repente veo el 1, estoy en el 1 y paso al 5. En el alma no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado? Que la atención en vez de ponerla en el 1 la pone en el 5. Pues esto es igual. Cuando te mueres, cuando se termina esta encarnación, se termina el canal y abres otro canal. Y entonces experimentas ese otro canal. ¿De qué está compuesto ese otro canal? ¿Qué pasa ahí? Pues ya lo verás. Ya lo verás. Antes de venir a este canal, a esta realidad, a esta encarnación, ¿sabías que iba a ser así? Pues no lo sabes. Ya lo verás. Lo que está claro es que estás aquí ahora y no es tan grave. No está pasando nada tan malo, estás aquí por algo. ¿Vale? Al final, cuando comprendes un poco cómo va, ya está, no es tan terrible, ¿no? La muerte no era tan terrible si estás aquí ahora. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. O sea, el alma al final simplemente experimenta, fin. Entra en encarnaciones para experimentar. Fin de la historia. No hay que montarse más show, más película, más historia. Es esto, tan simple como esto, ¿vale? Muy importante. Entonces, a nivel álmico, a nivel de la energía, ¿qué le pasa a la electricidad cuando la televisión se rompe? Pues que se reutiliza, vuelve a lo mismo o sigue en el mismo plano en diferentes formas, ya está. Esto lo entendemos, ¿verdad? Pues en nosotros es lo mismo. En nosotros es lo mismo, ¿no? A nivel álmico, la muerte no existe como tal, es un cambio simplemente de plano, es un trascender, es una evolución, no existe como tal la muerte, ¿vale? ¿Y qué le pasa al espíritu? Que aquí viene como algo muy interesante, ¿vale? ¿Qué le pasa al espíritu de la muerte? Pensadlo. Os voy a dar 20 segundos para que lo juguéis en vuestra mente. ¿Qué le pasa al espíritu? Si el espíritu no es el alma, si no es la materia, si no es el cuerpo, ¿qué le pasa al espíritu? ¿Qué le pasa al espíritu? Aquí se ve, perfecto. Al espíritu, lo que le pasa, claro, uno puede verlo y decir, claro, si nuestro espíritu, nuestra genética, cuando nuestro cuerpo se descompone, nuestra genética también se descompone. Y tú dices, claro, pues en cierta manera, pues se puede ver así, ¿no? Si yo soy genéticamente y el residuo material, mi cadáver que queda cuando me muero, sigue siendo parte de nuestra genética y sigue estando ahí, de alguna manera, nuestra genética, nuestro espíritu está en el cuerpo, ¿no? Está en este plano, vamos a decirlo así, en este plano material, por eso hay cosas raras a veces, ¿no? Porque de alguna manera nuestro espíritu se ha quedado en un plano más denso. Sin embargo, hay veces que podemos decir, no, claro, pero cuando yo ya me he muerto, a nivel espiritual, a nivel genético, a nivel profundo, ese espíritu, esa genética, simplemente ya no está siendo utilizado por el alma, ya no está siendo vivido o experimentado por el alma. Entonces, ese espíritu ya simplemente queda ahí. ¿Pero dónde queda? Ahí, ¿vale? Recordaros que el alma es el yo y el espíritu es el ser. Yo soy, ¿vale? Yo soy. ¿Qué significa a nivel profundo? Que yo, el alma, está dirigida hacia el ser, hacia el espíritu. Y entonces manifiesto. Yo soy y proyecto, ¿vale? Que es un poco lo que hemos dicho antes. Mi labor de vida, mi propósito debe ser que el alma, que el yo, observe desde la conciencia al ser para entenderlo y manifestarse. Yo soy, ¿vale? Súper importante esto, fundamental en la vida, ¿vale? Todo está relacionado, al final esto es que es lo que digo, esto es ciencia, esto es física y esto es metafísica y es todo. Cuando lo entiendes, entiendes que aquí no hay fallo, ¿vale? Con todo mi respeto, obviamente. Es interesante el tema del espíritu, ¿no? Realmente, ¿vale? Realmente, el espíritu vive y muere a la vez. Vive y muere a la vez. No le pasa nada y a la vez le pasa. Y esto lo vamos a explicar de la siguiente forma, ¿vale? Nosotros, seguramente todos los que estéis aquí, sabéis que hay diferentes planos en el mismo. Espera un momento que me están llamando. Un momento que me están llamando, ¿quién me está llamando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, buenas?
¿Hola? ¿Sí? Nada, pues nada, que un número me ha llamado y ya está, voy a poner el modo avión, peña. Que si no me aparecen estas cosas... Es que os quiero dejar, os sigo dejando pensar un poco con el espíritu, que es interesante. Vale, vale, pam. Vale, modo avión, listo. Vamos allá. Nosotros los que estamos aquí, la mayoría, sabemos que hay diferentes planos, ¿vale? Diferentes planos en una misma realidad. Como he explicado antes, en el plano material está la materia, ¿no? Cuando yo veo este rotulador, que es material, y a la vez tiene un concepto, rotulador. ¿Qué es rotulador? ¿Qué es el concepto, la idea de rotulador? Es algo que a lo mejor no estaba en la realidad. Lo ha creado el ser humano. El ser humano ha sido capaz de concebir la idea de un rotulador y crearlo y manifestarlo en la realidad. Antes no existía. Entonces aquí podemos distinguir entre el rotulador como materia y la idea del rotulador. Antes explicaba, una piedra es algo material, también conceptual, también está en el mundo de las ideas, pero el amor, por ejemplo, que también puede interpretarse en el plano material, el amor no está en la materia. El amor está en otro plano. Está en un plano más sutil, más abstracto, más energético, más vibracional. O con una vibración más elevada, más sutil, menos densa, menos pesada, ¿vale? Por decirlo de algún modo para que nos entendamos. Entonces, podemos a partir de ahí deducir que hay diferentes dimensiones, diferentes planos, diferentes frecuencias. Y según qué cosa se manifiesta en diferentes frecuencias, ¿vale? Cuando entramos al espíritu, cuando entramos a entender o a interpretar lo que es la muerte a nivel espiritual, si nos vamos al plano material, nos quedamos cortos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en cierta manera, como decía, claro, tu genética, tu espíritu muere con tu cuerpo. A nivel del plano material uno puede decir, pues el espíritu se ha quedado aquí, ¿vale? Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque el espíritu, la manifestación del ser de alguien, al resto de la humanidad, al resto del mundo, le ha dejado un pozo, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, el espíritu de Michael Jackson, ¿qué significa eso? Que mientras estuvo vivo, es decir, mientras existió y mientras se manifestó, en función de la capacidad que haya tenido ese ser para manifestar la autenticidad, su profundidad, va a dejar un pozo mayor o menor en el resto. Y aquí hablamos de plano etérico. Ya no hablamos de plano solo material, sino que hablamos de plano etérico, de lo que sería la realidad etérica, de todos los componentes, vibraciones que hay en esta realidad. Entonces, cuando yo digo el espíritu de Michael Jackson, en un momento dado yo puedo como pensar en el espíritu de Michael Jackson y decir, voy a ponerme a cantar porque de alguna manera me veo influido o imbuido por el espíritu de Michael Jackson. ¿Esto qué significa? Que Michael Jackson, a pesar de haber muerto físicamente, sigue vivo entre nosotros. Pero no vivo como un espectro que está aquí, que viene a saludarme cada noche. No, vivo en cuanto a lo etérico. Existe en la realidad. No solo la película, no solo el concierto que se grabó en YouTube y no sé qué, sino que existe entre nosotros. Tenemos el recuerdo, tenemos la energía que dejó Michael Jackson, su proyección en su momento y que sigue entre nosotros. Por lo tanto, el espíritu sigue vivo en el plano etérico, sigue manifestando en el plano etérico. Podemos decir perfectamente que el espíritu de Michael Jackson no ha muerto, ¿no? Michael Jackson como ser humano, como ser vivo, ha muerto, pero como espíritu no. Esto lo entendéis, ¿verdad? Entonces, aquí está la clave. Nunca muere, los espíritus nunca mueren como tal. Claro, aquí alguno pensará, claro, pero porque Michael Jackson es conocido. Porque Michael Jackson, todo el mundo lo conoce, es súper famoso y al final, claro, pues fue un cantante que fue casi el mejor de la historia, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero pensarlo. Y en alguien muy desconocido, no es que se quede el espíritu vivo también. Se queda vivo también, porque es la manifestación de ese ser. En función de lo capaz que fue de manifestar o no su espíritu, es decir, su campana, dejó mayor o menor pozo etérico en esa realidad. Pongo un ejemplo. Imaginaos una tribu perdida africana en el centro de África de 20 componentes, de 20 personas. Aquel que pudo conseguir manifestar su espíritu modificó, influenció, hizo que la gente, que el resto, aprendieran una serie de cosas y se vieran influenciados por ese espíritu en ciertas maneras. No solo la gente, sino el territorio. Lo que creó ese ser, lo que manifestó, el cuadro, que podemos hablar a nivel material, pero ya no el cuadro, lo que cantó una vez, lo que
la idea que tuvo una vez y que la compartió con los demás. Todo eso es la manifestación espiritual de ese ser, es la proyección de ese ser. Entonces, el espíritu de ese ser sigue vivo en tanto ha influenciado o ha influido en el resto de componentes de esa tribu. Cada uno de nosotros, en cada encarnación, tomamos la decisión o no de aceptar las consecuencias de lo que somos. Entonces, cuando yo manifiesto mi espíritu, manifiesto mi proyección, eso se marca en la realidad y hace que el resto evolucione de una determinada manera. Fijaos, cuando el espíritu no se manifiesta con esa proyección, hablamos de gente que no es auténtica. Hablamos de gente que no es original. Hablamos de gente que es una copia. Hablamos, muchas comillas aquí por favor, de ovejas. Cuando digo ovejas, que digo son todos iguales, se comportan de la misma manera y no atienden a analizar qué están haciendo, ¿vale? ¿Qué está pasando ahí? Que no están proyectando su espíritu. No están proyectando su autenticidad. No están proyectando su originalidad. Se están comportando todos igual. Si yo tengo 100 personas que se comportan igual, que haya 99 o 101, ¿cuánto me influye? Muy poco. ¿Qué significa eso? Que espiritualmente el pozo que dejan en el plano etérico es muy bajo, muy vacío. No marcó nada, no cambió nada. Es una persona que pasó sin pena ni gloria por esta encarnación. No proyectó, no contribuyó al crecimiento de esta dimensión, de esta especie, de este plano, de lo que sea. ¿Se entiende esto? Yo creo que se entiende muy claramente. Entonces, por eso nuestro objetivo en esta realidad, en esta encarnación, simplemente es intentar proyectar aquello que somos profundamente. Por algo estoy encarnado en este cuerpo. Y la dificultad del exterior es la que me lo dificulta, pero también para que saque lo mejor de mí. Lo más auténtico de mí, lo que me permite entender diferentes experiencias que me permiten proyectarme. ¿Se entiende esto? Estoy seguro que la mayoría de vosotros lo entendéis, porque si lo analizáis, si os tomáis vuestro tiempo, simplemente tenéis que poner el orden ahí, el orden en estas palabras, solo tenéis que integrarlo en vosotros. Y entonces os resonará, y entonces entrará porque es así, ya os lo digo. Entonces, por eso el espíritu no muere a nivel material. Pero tampoco es el alma, ¿vale? El alma es, ni siquiera se transforma, pasa a otro plano, el espíritu no. Entonces yo, para que lo entendáis todos, para que se entienda guay, vamos a intentar explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Imaginaos que este es el mar, y el mar tiene diferentes capas de profundidad, ¿vale? Tiene diferentes capas de profundidad, como veis aquí, ¿vale? Sé que no dibujo muy bien, pero yo creo que se entiende. Esto es el mar y son las diferentes capas. Igual que la Tierra, ¿no? Cuando se dice la Tierra. La primera capa es la capa de la superficie, la segunda capa es la capa de la Tierra de no sé qué, la tercera capa es la capa de no sé cuánto, ¿verdad? Hay diferentes capas. En la realidad, en las vibraciones de la realidad también hay diferentes capas. Igual que hay diferentes colores, hay diferentes capas, ¿vale? Diferentes frecuencias, diferentes vibraciones. Y ahora voy a leer el chat, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esta primera capa es la material, ¿vale? La primera capa, esta, es la material. Por lo tanto, el cadáver, lo que yo soy a nivel material, se queda aquí dentro, ¿vale? Luego, por ejemplo, la siguiente capa, pues sería la capa etérica, ¿vale? Que de alguna manera está compuesta por lo material y por lo que es más sutil, más etérico, más abstracto, más los componentes vibracionales de esta dimensión. Entonces, el espíritu quedaría aquí, entre lo material y lo etérico. Pasa a la siguiente dimensión, pasa al siguiente plano, el alma sí, pero el espíritu no. El espíritu se queda en este plano, ¿vale? El espíritu se queda en este plano. Por lo tanto, la materia se quedaría como aquí, el espíritu influiría desde la materia hasta lo más alto, y el alma saldría del mar, y el alma saldría del mar, ¿no? Imaginaos la realidad como diferentes peceras, vamos a decirlo así. Yo digo, mira, esta pecera está compuesta por el alma, ¿no? Esta pecera con agua está compuesta de esto es la realidad ahí. Voy a encarnar ahí dentro para manifestar y proyectar la evolución dentro de todo eso, desde lo que sea, y ya luego me salgo de la pecera, ¿vale? Entonces, a nivel de materia, simplemente interactúo con lo material, ¿vale? A nivel espiritual, puedo interactuar con todos los planos que existen en esta dimensión, y a nivel álmico tengo como el padre, ¿no? Cuando se dice así, ¿no? Como la energía superior que me permite experimentarlo, ¿vale? Entonces esto, en el ejemplo que ponía antes con la proyección, sería la luz en sí, la electricidad en sí sería el alma, la cinta de la proyección sería el espíritu,
y lo que se materializa, lo que se manifiesta sería la pantalla. ¿Qué sucede? Que si entre la pantalla y el proyector y entre la cinta hay mucho ruido, lo que sale de la proyección no tiene nada que ver con lo que se emite en la pantalla, igual ni llega la luz. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que hay toda una serie de distorsiones, de ruidos que impiden que lo que está dentro en la luz se proyecte en la pantalla. Entonces, si yo no veo mi proyección en la realidad, no sé lo que soy. ¿Cómo voy a saber lo que soy si no me estoy viendo? No estoy viéndome. No estoy viéndome. Por el camino hay un montón de sombras que me impiden ver la proyección de lo que soy. La cinta, la película, sería la esencia, aquello que soy, y la luz sería aquello que permite que se emita esa proyección en la realidad. La luz está ahí, mientras estás vivo está ahí todo el rato, pero hay veces que consigue evitar que haya ruido entre medias y proyectar algo, y hay veces que no consigue proyectarlo, ¿vale? Esto es lo que deberíamos entender. Por lo tanto, muy interesante porque fijaos que hemos empezado hablando de muerte y seguimos. Cuando lo divides dices, claro, la materia muere, sí, porque se descompone, pero lo álmico no le pasa nada, no muere, simplemente pasa de plano. Ya está, no se puede morir. Preguntadle a cualquier científico o cualquier matemático, y luego dirán, no, es que esto es ciencia pura y dura, esto es ciencia pura y dura. ¿Cómo se va a morir? ¿Cómo va a destruirse? ¿Cómo va a desaparecer una energía? Es imposible. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma, es imposible. Si algún día pilláis a un científico, un matemático de estos cerrados, decírselo, ir por ahí. Dice, ¿cómo voy a morir? ¿Qué es la muerte? Si la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué es la muerte? Y ahí al menos lo introduciréis en una perspectiva distinta. Ya a nivel espiritual, como os digo, quedamos en el plano etérico. Existimos, aunque no sea solo a través de la materia. Como digo, yo vi a Michael Jackson, yo supe lo que es. Está en el plano mental, está en el plano etérico. Está en la materia, pero también, como digo, es como... Este cuadro lo pintó Michael Jackson. No es la materia del cuadro, es la esencia que dejó en ese cuadro. La autenticidad que dejó en ese cuadro. Picasso, ¿no? Monet, Van Gogh, el Bosco, ¿no? ¿Qué dejaron? No dejaron una pintura con unos colores y ya está. Dejaron una esencia dentro. Esa esencia era su espiritualidad, era su profundidad, más o menos auténtica. En ese cuadro se ve si era auténtico lo que él propuso, o a lo mejor era una petición de un rey que ya no permitió que fuera tan auténtico, o que no proyectara tan auténtico, o era una copia, lo cual sería menos auténtico todavía. ¿Se entiende esto? Ahí vemos los tres planos de la muerte, ¿vale? Por eso no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque simplemente muchos de vosotros tendréis miedo al sufrimiento por la muerte. ¡Ay, sufrir! Sufres, sobre todo vas a sufrir cuando desconoces. Sufres cuando desconoces. Acepta la vida. Acepta la realidad, por algo estás aquí, ya está, acepta la vida, acéptalo todo, ya está, lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, punto y final. Empieza a jugar con esta información, empieza a experimentar. Coño, si sé esto y estoy en una conversación en la que me están metiendo miedo a la muerte, coño, pues yo puedo decir esto y a ver qué pasa. Por ejemplo, juega, a ver, juega, trasciende, evoluciona, coño. Entonces, estas son las tres compresiones, leo chat y seguiremos y terminaremos ya porque llevamos un rato ya. A ver, que lea. He llegado tarde y este tema me interesa, guarda el directo. Tamara, lo guardo y sobre todo lo subiré a YouTube, ¿vale? Lo subo a YouTube y ahí lo podréis ver, lo podréis repasar, estará subido, así que sin problema, ¿vale? Estará ahí completamente para que lo veáis cuando queráis, ¿vale? Guillem me pregunta lo mismo, ¿has dicho que lo vas a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir a YouTube entero, ¿vale? Entero desde el principio, lo voy a subir. Será larguito, pues hora y media a lo mejor, pero creo que es una información que es muy importante, ¿vale? Así que sí que será subido a YouTube y estará en Twitch pues 2 semanas y subiré algún cortecito supongo a Instagram y a redes sociales, pero sobre todo el gordo lo tenéis aquí, en YouTube. El espíritu existe en el momento en el que lo recuerdas y aludes a él. Ahí va. Lo has explicado muy bien, gracias. Yo había pensado que los espíritus nunca mueren. Exacto. Ahí está, por eso Leire, es lo que hemos dicho, ¿no? Un poco, y es la gracia, por eso es tan difícil a veces, ¿no? Porque si alguien dice que el espíritu muere, pues en cierta manera, pues claro, pues que esa persona ya no manifiesta más. Por lo tanto, bueno, puedes interpretarlo así. Pero también vive, ¿por qué? Porque al final la proyección queda. Lo que proyectó queda, como bien dices, ¿no? El espíritu existe en el momento en el que recuerdas y aludes a él, exactamente, ahí está, sigue existiendo. ¿Por qué a los muertos se les metía, o se les sigue metiendo pues en una lápida, o se les sigue poniendo el nombre, la fotografía y están en un sitio? Para que sigan existiendo. ¿Por qué? Porque a la gente, sobre todo en el pasado, del apego que había, no podía hacer un luto de 2 días y ya está, o de 1 semana y ya está. Tenía que seguir viviendo con la sensación de que ese ser seguía con ellos.
Entonces, si tú tienes una lápida, una foto, un lugar en el que sabes que esa persona está ahí, te permite seguir interactuando con ese ser, ¿vale? Entonces, mientras sigue ahí, se recuerda, y mientras se recuerde, sigue vivo. Y mientras sigue vivo, me hace más sencillo, en un caso ya drástico, muy, muy antiguo ya seguramente, pero hay mucha gente en la realidad actual, en la época actual, que todavía sigue así, pues hace más sencillo pues la digestión, ¿no? El procesamiento de la muerte de alguien. Todo tiene un sentido. El tema es encontrarlo, decodificarlo, entenderlo, empatizar. Eso es lo complicado. Pero todo pasa por algo, todo tiene un sentido, todo, hasta lo que parece más loco, todo. Hasta los chemtrails tienen un sentido lógico. Lo que pasa que, ni bueno ni malo, lógico. Lo que pasa que, claro, si lo ves desde una perspectiva, pero hay que verlo, todo hay que analizarlo, ¿vale? Desde la neutralidad, todo tiene un sentido y es por algo. Pero ahí está, lo que ha dicho Leire, genial, me alegro mucho de que lo podáis, de que se entienda bien, de que lo sepa explicar, porque no es un tema fácil tampoco. Y ahora voy con la parte más compleja y termino, pero me alegra muchísimo que os sirva y que sigáis un poco el desarrollo, ¿vale? Que no me quiero dejar nada, ¿vale? ¿Qué es la muerte? La muerte forma parte de la vida, hemos repasado todo esto, luego hemos dividido la muerte en tres: materia, alma, espíritu, hemos explicado lo que significa cada uno de los tres, hemos entendido los tres en nosotros a través de esto, y a través de esta gráfica un poco de capas del mar, podemos entender dónde se queda, digamos, la muerte, o dónde se queda la energía de cada uno de esos planos. Con lo cual, todo esto, pues, yo qué sé, creo que es útil y creo que nos sirve. Para al menos decir, bueno, pues yo a partir de mañana o a partir de este momento, ¿vale? ¿Qué es la muerte? Por un lado, mi cuerpo se va a descomponer, por otro lado, mi espíritu va a quedar aquí, y por el otro lado, mi alma seguirá. Y punto, y ya está. Y sufrir o no, dependerá de la vida. Por mucho que ahora me preocupe en si voy a sufrir o no, dependerá de la vida. Dependerá de si la vida me mata una noche durmiendo o la vida me quiere matar con sufrimiento porque alguien me maltrata. Qué sé yo, pero eso no lo podemos controlar. Si acaso tengo que intentar, pues, conseguir que en el mundo no haya ese tipo de sufrimiento. Y punto, ¿vale? Cuando entendemos esto, muy importante, cuando entendemos esto, entendemos que al final, ¿qué es lo importante? Oye, aprovechar la oportunidad que tengo, ¿vale? Aprovechar esta encarnación, aprovechar para ser yo, para ser auténtico, para atreverme, que no me va a pasar nada. Que no me va a pasar nada, que si la palmo, que si dejo de existir, terminará y empezará otra cosa. Si el problema de la realidad que vivimos es que hay mucho desconocimiento. Es el desconocimiento el que genera tanto sufrimiento, el desconocimiento, la ignorancia, el no parar a pensar, el no entender cómo funcionan las cosas. Es el puro desconocimiento el que nos lleva a ese sufrimiento, a esa división, a esa fragmentación entre nosotros. Es solo eso, ignorancia. Como he dicho al principio y lo recalco, la maldad, el odio, el celo, la ira, la frustración, nace del desconocimiento, de la ignorancia. El mayor virus que existe en nuestra sociedad es la ignorancia, porque hay mucha información, pero poco saber, poco decodificar. Por lo tanto, hay mucha ignorancia. ¿Y qué hace la ignorancia? Generar desconocimiento, sufrimiento, miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante esto. Y esto seguramente luego lo suba, pero muy importante esto, muy importante. Cuando empezamos a comprender, coño, estoy aquí, tres planos, voy a ver si puedo equilibrarlos. Dejo de tener miedo en la mente, que ahora lo voy a explicar, que esto es lo último, y voy a entender que esto es una experiencia y es un videojuego, que me parece que lo sufro porque no lo entiendo todavía, porque soy ignorante al respecto. Y para eso estamos, compañero, aquí estamos, unidos, para que veas esta información, para que la aproveches a tu favor y le des caña. Esa es la clave. Hazla útil viviendo, esa es la clave, ¿vale? Voy a explicar la última parte, que es ya el colofón, amigos. El colofón de por qué hay gente que tiene miedo a la muerte, explicado desde el cerebro. Y cómo entendemos, interpretamos todo. Y quiero haceros ver que al final todo es un sistema mental, ya está, no hay más. Que no existe nada, que a nivel de miedos, cosas que me ponen contento, triste, que es una ilusión todo. Hasta que no entendemos cómo funciona nuestro sistema operativo, es una ilusión. Vivimos dormidos en la ilusión, hipnotizados por la ignorancia. Todo es ignorancia. Y os lo dice alguien que fue mucho, mucho más ignorante que hoy. Y no es que lo sepa todo, que obviamente no lo sé, pero yo era mucho más ignorante, no tenía ni idea de esto. Ni siquiera me hubiera imaginado saber todo esto. La vida me ha llevado y ya está. Y he ido viendo. Y punto, y ya está, y todos aprendemos. Cuando queremos aprender, ¿vale? Lo último que quiero que se comprenda en este vídeo es fundamental. Me voy a la mente, ¿vale?
Vamos a hacer así. La mente, ¿vale? Un ojo, tío. Buah, qué desastre, ¿no? Un ojo de Homer Simpson. ¿Vale? Me voy a la mente, ¿vale? A la mente. ¿Qué hace que alguien tenga más o menos miedo a la muerte? ¿Vale? Voy a apuntar, ¿vale? Hemos hablado, fijaos, acordaos que hemos hablado ¿de qué hemos hablado? De los grados, de las capas, de la marea, de las capas del mar, de lo material, lo etérico, lo que trasciende todo eso, ¿vale? Pues está en nuestra mente. ¿Por qué yo puedo llegar a esta información? Porque está en mi puta mente, y en la tuya, y en la de ese, y en la del otro. El tema es ir y experimentar lo suficiente y probar y ir. ¿No? Si hablamos de científicos, hay 10 científicos. El que más prueba, experimenta, más intuición tiene, más capacidad de entender cuál es el experimento correcto, más conclusiones saca y más avanza en lo que esté investigando. Pues esto es lo mismo. Ir, probar, experimentar, pam, 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 y cuando lo compartes con los demás lo ven. Y dicen, coño, es verdad, este ha hecho todas las pruebas, está aquí demostrado en unos papers, ¿no? Y doy un salto evolutivo, doy un salto en conciencia. ¿Por qué? Porque las pruebas, las experiencias son las adecuadas. Pues esto es lo mismo, hacemos lo mismo, ¿vale? Entonces nosotros, en nuestra mente, ¿vale? Pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos las 3 capas. Lo que pasa que esto es complejo, pero bueno, vamos a ir y vamos a entender, ¿vale? Y aquí, conciencia o todo, ¿vale? Aquí lo voy a poner así, ¿vale? Barra, todo. Vamos a ir un poco ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Vale? Vamos allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que tiene miedo a la muerte? ¿Por qué hay gente que no? Etcétera, etcétera. Fijaos. Nosotros nacemos con una programación de base. ¿Cuál es nuestra programación de base? La que tenemos todos recién nacidos. El instinto. ¿Vale? El instinto. Que está por aquí abajo. El instinto. ¿Vale? Que estaría como en el subconsciente, no lo quiero complicar más, ¿vale? El subconsciente, plano como más animal, material, ¿vale? Pero ahora lo veremos, ahora lo explicaré de una manera más sencilla. El instinto es la programación que todos tenemos. El instinto de un pájaro hace que el pájaro sepa volar sin aprender, hace que alimente o se alimente sin aprender, prácticamente, ¿no? A lo mejor lo guían para que se nutra o se alimente de una manera determinada, pero es como que es lo que le permite sobrevivir sin tener que aprender, ya lo sabe. El instinto ya está en ti. ¿Vale? El instinto sexual es el que te lleva a reproducirte sin entender ni siquiera por qué. Luego te pueden explicar cómo te puedes reproducir mejor, peor, de forma más placentera o menos. ¿Vale? Porque la evolución etérica de la realidad es la que te aporta ese conocimiento. Pero lo que es el instinto sexual, lo que te lleva a querer follar o a querer reproducirte, está en ti. Instinto de supervivencia, instinto sexual, instinto territorial, instinto social, etc. ¿Por qué los seres humanos somos así? Porque hay una programación de base. Ese instinto está ligado al espíritu también, no nos olvidemos. Acordaos, el espíritu, como yo os he dicho, es la línea genética. Dentro de la línea genética está el código que te hace ser vivo, el código que te hace ser humano, el código que te hace único, ¿vale? Dentro de todo ese código, el código que no es el que te hace único, sino el que te hace ser humano sobre todo, lo compartimos entre todos nosotros. Entonces, dentro del compartir, se genera esa programación del instinto. Luego, dentro de todos esos matices, hay un código genético que es tuyo y solo tuyo, que es el que te define a ti en general como ser único, como pieza artesanal única de la vida, ¿vale? Pero ese instinto lo tenemos todos, ¿vale? Más o menos potente, más o menos visceral, más o menos marcado, lo tenemos todos, ¿vale? Esto es lo que quiero que seguramente todos entendáis, ¿vale? Entonces, cuando desarrollamos este instinto que busca, como decía, lo primero que busca que es sobrevivir. Antes hemos hecho la distinción entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir, ergo, mantenerme vivo. Necesito este instinto para mantenerme vivo. La primera búsqueda que tenemos que hacer todos es mantenernos vivos. Una vez nos conseguimos mantener vivos, vamos a vivir. Una vez estoy nutrido, a vivir. Una vez estoy dormido, a vivir. Una vez estoy bien relacionado, a vivir. Una vez estoy sobreviviendo, tenía una herida, un dolor y ya no lo tengo, a vivir. Pero necesitamos primero sobrevivir. ¿Podemos experimentar el vivir hackeando el sobrevivir? Sí. Cuando haces un ayuno, estás hackeando el instinto para descubrir cosas nuevas. Pero entiéndeme, si no estás vivo no puedes hackear el instinto, ¿vale? Te has nutrido, te has puesto a ayunar, has intentado ver hasta qué punto el instinto influye ahí, has intentado descubrir
y luego intentas utilizar esa información para vivir mejor o para entenderte mejor, ¿vale? Pero va de la mano, ¿me entendéis? El instinto busca sobrevivir. ¿Qué sucede en esta realidad? ¿Qué sucede en esta época? ¿Por qué la gente sigue teniendo miedo a la muerte y por qué sucede eso a nivel mental? Porque ese instinto ha sido programado, adoctrinado, sometido, hackeado incluso diría, por una realidad social, padres, madres, escuela, sociedad, país, realidad, época, todo eso, todo ese compendio cultural, para hacerte creer que constantemente tienes que sobrevivir. ¿Y eso qué significa a nivel de la mente? Significa que el instinto cree que necesita una casa en concreto para sobrevivir. Casa física, material, ¿vale? Material, ¿vale? Que necesita a una persona, a esa madre la necesita, a ese ser lo necesita. Porque el instinto está relacionado con la supervivencia y la supervivencia está relacionada con la materia. Comida material. Yo no me puedo mantener vivo simplemente con amor, ¿verdad? Para mantenerme vivo tengo que nutrir mi cuerpo material. Entonces, ¿qué busco? Cosas materiales, ¿vale? Mi instinto, vale, tengo un territorio material, vale, tengo un hombre, una mujer, lo que sea, material con el que reproducirme, vale, tengo un dinero material o un dinero que significa poder pagar cosas materiales para poder sobrevivir, ¿me seguís? Entonces, el instinto es la parte de nuestra mente que está relacionada con lo material. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como decía antes, nuestra mente es capaz de conjugar lo material con lo que se escapa incluso al espíritu, con lo que se escapa a lo que es nosotros ya, ¿vale? Entonces en nuestra mente pasa todo. Y todo es lo que es material, así como cerebro y mente son lo mismo, pero la distinción es el grado, la mente es lo energético y el cerebro es lo físico. A nivel interno, a nivel neurológico es lo mismo, existen unas neuronas que son prácticamente energía, pero no lo son entre materia y energía, y todo lo que pasa ahí está relacionado con la materia y con la energía, ¿vale? Es donde sucede todo en la mente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese instinto ha sido inducido a creer que necesita demasiadas cosas materiales para sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede? Que como no te dan una casa fija, ni la gente que tienes a tu alrededor es fija del todo porque se va a morir, ni el dinero está para siempre, el agua la tienes que pagar y todo lo demás, nos pasamos la vida sobreviviendo. Venimos de supervivencia porque había escasez antes, y ahora no hay escasez, pero hay ilusión de escasez, que es lo que generan con el cambio climático sobre todo. Ilusión de escasez, que hace que constantemente mi mente esté ocupado en lo material, y solo cuando trasciendo mínimamente lo material empiezo a ver otras cosas. Pero si no estoy en lo material, ¿vale? Mantener a la gente, a esa gente material. No un concepto, pensarlo, ¿no? No es tener amigos, es que no me fallen que estos que considero mis amigos no me fallen. Porque si fuera a tener amigos, diría, bueno, me han fallado estos 5, voy a tener otros 5, me da igual, porque al final es el concepto. Hay el amor, lo mismo, pero si amor tenemos todos, entonces si me ha dejado esta persona, pues voy a amar a otra persona y no habría más, y no habría problema. ¿Por qué hay problema? Porque nuestra mente se ha pegado a algo material, a ese ser material, a ese ser físico, incluso conceptual a veces. Se ha aferrado a algo externo, a algo que está en el plano de la materia, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis sobre todo. Y por eso la gente gasta el dinero, ahora ya está cambiando, pero sobre todo gastaba en cosas materiales, Por eso aquella gente que ya ha trascendido esto, ya comprar y vender, como que no tiene mucho sentido. Vale, no tiene mucho sentido ya. Entonces lo que quiero que se entienda es que todo este compendio mental, toda esta base subconsciente, ligada al instinto, hay mucho componente material todavía. Hay mucho componente material. Entonces, ¿por qué alguien con esta mente va a tener miedo a la muerte? Muy sencillo. Porque como la mayoría de la mente está atenta, interesada, conectada con lo material, cree que va a morir. Cree que va a morir, porque si yo el 80% del tiempo me estoy dedicando a mantener lo material que tengo a mi alrededor, cuando me muera, ese 80% desaparece sí o sí. Porque me he muerto. ¿Lo entendéis? Además del miedo a la muerte de otro. O sea, es decir, no es ya morirme yo, sino que se muera otro, el apego que le tenía. Todo esto está relacionado. Pero el miedo a la muerte abstracto, ese que os hablaba al principio, viene de ahí. Si yo el 80% de mi tiempo estoy preocupado por la materia, por mantener la supervivencia,
Y eso es lo que se va a morir seguro. ¿Cómo no le voy a tener miedo a la muerte? Se lo voy a tener sí o sí. Esto va más allá incluso de lo que os he explicado antes. Esto es clarísimo, sí o sí. ¿Cuándo alguien deja de tenerle miedo a la muerte? ¿Cuándo? Cuando deja de invertir el 80% en sobrevivir y empieza a utilizar la mente para pensar en cosas más abstractas, más profundas, más conscientes, más espirituales. Si yo soy verdaderamente espiritual, aunque no lo sepa de facto, intuiré que no existe la muerte o que no me voy a morir. Y entonces dejaré de tenerle tanto miedo a la muerte. Es un tema mental. Y lo mental se manifiesta en el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica una persona a introspección? ¿Cuánto tiempo dedica a relacionarse con gente que existe en la materia? ¿Cuánto tiempo dedica una persona a ganar dinero? ¿Cuánto tiempo dedica una persona a experimentar más allá del dinero? Esa es la clave. Mídelo en tiempo. La mayoría de gente temporalmente dedica casi todo su tiempo en cosas materiales, por mucho que sea algo inmaterial a veces como celebrar un cumpleaños. Pero tiene que ver con gente material que existe ahí, que existe per se, que está, que la puedo tocar, que la puedo ver, que puedo hablar con ella, ¿vale? No son cosas inmateriales, ¿vale? No son cosas inmateriales. No, yo quiero vivir, vivir es inmaterial, fijaos. Entonces, para vivir no necesito que haya una materia de gente en concreto, sino que yo voy fluyendo con la realidad. Que la experimento en el grado material también, sí, pero voy sacando una información que es inmaterial, vivo. Esto es lo que quiero que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra mente, ¿quién va a tener miedo a la muerte? Pues aquellos que estén todo el puto día, mucho tiempo ligados a esa supervivencia instintiva, obviamente. Porque están interpretando solo, se han quedado en el plano de la materia. De entre todos se están quedando en el plano de la materia. Entonces, claro, cuando se mueran, se mueren. Claro, van a tener miedo porque, coño, es que se acaba. Claro que sí. ¿Qué sucede aquí? Que aquí existe el instinto y existe el consciente, ¿vale? Existe el consciente. ¿Qué es el consciente? ¿Qué es el consciente que tiene aquí? El consciente es nuestra capacidad para observar la información que llega a nuestra mente, a nuestro instinto, a nuestro subconsciente, porque todo pasa por aquí primero. Por eso, ante un peligro, saltamos. ¿Por qué salto? Porque primero el peligro, la información pasa por el instinto y luego llega a la consciencia, ¿vale? Que va rapidísimo esto, pero entenderlo la alarma, ¿no? Cuando hay algún tipo, hay alarma. Hasta que yo, a través de la consciencia, no soy capaz de modelar mi instinto para que ante una información me comporte de una manera distinta o la interprete de una manera distinta, no cambio. ¿Cómo cambiamos como seres humanos? Cuando detectamos cómo funcionamos y hacemos por cambiar, por modificar cognitivamente, por inducirnos a otra cosa, ¿vale? Entonces, aquí está la consciencia. La consciencia es la que nos permite ver qué está distorsionando nuestra mente y por lo que no estamos pudiendo conectar con nuestro espíritu. Por lo que no estamos pudiendo conectar con nuestro espíritu, ¿vale? Entonces esto es fundamental. Si no hay una consciencia abstracta separada del instinto, separada de la supervivencia, no podremos comprender nuestro instinto. Y ahí hablo de ego y hablo de todo esto, hablo de todas estas cosas, ¿vale? Fundamental esto, ¿vale? Fundamental. Entonces, ¿qué sucede? Que en la mente en sí, cuando hablamos de consciencia, hablamos de lo inmaterial. Y cuando hablamos de instinto, hablamos de lo material. En nuestra mente en sí se está provocando ese juego entre lo inmaterial y lo material. Por eso podemos concebir lo material y lo inmaterial. Y la consciencia, que es un imán para absorber o para captar información. Y el instinto también, pero relacionado con lo material, con la supervivencia, ¿vale? Fundamental esto. Esto sucede en nuestra mente. ¿Cómo podemos entender esto? Y para finalizar ya, ahora sí que sí, el instinto se preocupa de la materia que somos y la consciencia se preocupa del espíritu que somos. Del espíritu que somos. Espíritu, he puesto espíritu aquí. Espíritu, ¿vale? Del espíritu que somos. Esto es lo que quiero que veáis. La parte instintiva animal se preocupa de la materia, de la supervivencia de la materia, ni es mala ni es buena, supervivencia de la materia. Y la consciente se preocupa de la supervivencia de lo espiritual. La supervivencia de lo que somos a nivel profundo, a nivel genético, a nivel esencial. Entonces esto confluye constantemente. Aquí tenemos la intuición, ¿vale? Aquí tenemos la intuición, que sería ya un punto medio entre lo que es consciencia pura e instinto puro.
un punto en el que estamos conectados con nuestro corazón y nos permite captar información de ambos lados para saber un poco cómo debo comportarme o cómo siento o qué siento ante una realidad concreta. Cuando hablamos de la pineal, cuando hablamos de todo eso, la intuición, si la tengo calcificada, joder, me vaya a fallar la intuición, no voy a hacer la decodificación materia a inmateria y me va a costar mucho. Por eso, si te eliminan esa parte límbica, esa parte emocional, esa parte que regula el paso de lo puramente material a lo puramente energético o información, muy complicado, muy complicado. Por eso hay tanto desequilibrio emocional, porque esta parte está completamente desregulada. Esta parte está completamente desregulada. Todo el mundo tiene instinto y todo el mundo es consciente de lo que sea. Pero si yo aquí no hago el tránsito adecuado y no genero el músculo adecuado, esto es como un peaje que está bajado, o sea, que está subido, perdón. Esto pasa todo y claro, la consciencia no llega a acumular. No llega a hacerse un imán fuerte y poderoso que pueda ser abstracto y que pueda ver mucho más allá de lo que a priori parece que hay, ¿no? Imposible. Entonces aquí la gracia de esto, que es lo que me parece ya, para cerrar, más interesante y que tiene relación con la muerte, es que claro, el que vive aquí abajo va a tener miedo a la muerte porque la materia se muere, y el que vive aquí arriba en la consciencia, en el espíritu, va a tener mucha menos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que en el fondo no muere, no va a tener ese miedo. Pero ¿quién es el que seguro que no tiene ningún miedo? El alma. El alma profunda es la que no tiene ningún puto miedo porque sabe que no le va a pasar nada. ¿Y dónde está el alma en este juego? En todos lados. Esta es la gracia. En todos lados, el alma, el yo profundo, puede conectar con el instinto, puede conectar con la consciencia, puede conectar con el límbico, puede conectar con todo. Porque está en otro puto plano. Yo ahora mismo puedo pensar desde el subconsciente, uff, cómo me apetece un trozo de pizza, o puedo reflexionar desde el consciente, que es poner el yo a la observación consciente. Si me tomo el trozo de pizza, eso me va a afectar luego y va a hacer que no pueda ser capaz de sacar esto que quiero sacar porque me conecta. No podré. Es el yo, es la dirección del yo la que puedo conectar con el instinto, con la consciencia, con la intuición y con todo. Pero para utilizar el yo de manera adecuada, para que el alma tenga esa independencia, tengo que haber desarrollado todo esto. Y haberlo separado de la ilusión del yo. Por ejemplo, cuando yo tengo el ego marcado, yo siempre lo he dicho esto, el ego es el sustituto del yo. No estoy viendo que tengo un yo separado de la mente. No lo estoy viendo. Entonces, claro, me creo que soy mi mente. Y entonces, si mi mente me dice que soy Paquito, pues me creo que soy Paquito y que tengo que hacer esto. Por eso hay que hacer esa separación. Eso es lo complicado, amigos. Eso es lo complicado. Pero quería que lo entendierais sobre todo a nivel al menos teórico. Al menos teórico. Lo consciente ligado a lo espiritual, el instinto ligado a lo material, y el que juega con todo desde el límbico y que puede ir arriba y abajo es lo álmico. Lo que nos permite estar en contacto con cada realidad. En función de lo que vayamos observando de nuestra mente y de lo que vayamos absorbiendo, codificando, desarrollando, vamos a generar una evolución en todo esto. Y vamos a tener más miedo a la muerte, menos miedo a la muerte, vamos a vivir, vamos a sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que me interesaba que supierais más o menos, porque creo que, bueno, pues creo que la información habla por sí sola y es lo que nos dice. O sea, si tú me escuchas a mí, pero luego no haces el trabajo y te pasas toda la vida en el instinto, pues vas a seguir teniendo miedo a la muerte, obviamente, porque no lo estás llevando a la práctica. Cuando tú entiendes esta sintonización y empiezas a trabajarla, a sacrificar lo que está aquí, a sacrificar la materia que te hace creer que sirve para algo, para empezar a ir aquí, entonces es cuando empieza a haber un sentido, un propósito, una conexión con el espíritu y una coherencia de vida, un sentido de la vida. Creo que esto con todo lo que he explicado se entiende muy, muy, muy bien. Depende de ti, depende de cada uno, depende de lo que trabajes, depende de lo que te atrevas, depende de lo que vivas. Pasamos al otro y cerramos ya 1 hora y 40 creo que llevamos, ¿vale? Así que espero que os haya sido muy, muy útil. A ver, a mí Guillem me pregunta, ¿y cómo llegaste a saber todo esto? Pues no sé si esto me lo has preguntado antes de que lo explicara o después, pero lo he explicado ya. Yo he llegado a saber todo esto porque como un científico más de los que somos todos nosotros, pues habré tenido la actitud y todo lo que era necesario para ir experimentando e ir sacando conclusiones. He sacado muchas conclusiones, muchas certezas, muchas herramientas que serían fórmulas de experimentación y todo ese compendio me permite llegar a este conocimiento. Básicamente es probar y concluir y reflexionar y probar y luego, pues eso, mi talento, mi capacidad, mi intuición, mi instinto, mi todo.
Esta es la clave, ¿vale? No es que leyera un libro y a partir de ahí... Hombre, he leído libros que me han marcado, como todo el mundo. Pero al final es ese juego. ¿Por qué leí ese libro? Porque algo me conectó y en vez de irme a beber con mis amigos, me puse a leer el libro. Entonces, esto es lo que te hace crecer. Esta es la clave, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo aprendiste? ¿De qué fuentes bebiste? Pues es que, ya os digo, o sea, ya te digo, Guillem, esto es de... nace de mí. Nace de nosotros, nace de lo que veo en vosotros, de lo que veo en mí, de la época, de las posibilidades, de la mente curiosa y crítica y todo esto. Nace de ahí, sobre todo. No bebe, o sea, esto no está sacado... Es que dudo mucho. Seguro que se habla de esto, ¿eh? Seguro que se ha hablado de esto, pero dudo mucho que encontréis o que se encuentre una explicación como parecida a esta. O sea, seguramente hay libros que hablen de esto, seguro, obviamente, estoy seguro. Pero al final esto es muy pedagógico, se dice, ¿no? O muy docente, ¿no? Como, es como una clase, como una materia en la clase, en la universidad, ¿no? Entonces, al final esto lo he hecho yo, ¿no? De alguna manera lo he hecho yo, obviamente gracias a los espíritus de todos y a la aportación de todos y a que haya internet y a que haya un mundo en el que se pueden hacer cosas, pero al final es así. El tema no es de dónde lo he sacado, el tema es cómo tú puedes aprovechar esta información para tú sacar lo tuyo, para tú sacar lo máximo que tú puedas. Esa es la clave. Para mí eso es lo importante. No importa el mensajero, sino el mensaje, ¿no? La mayor parte de la gente es materialista, vive en la materia y solo piensa en ganar más y más dinero. Claro, porque no pueden, como he dicho al principio, no pueden ir más allá, no pueden. Es como si yo te dijera, mira, el aro de la NBA creo que está a 3 metros y algo, ¿vale? El aro de la NBA. Hombre, si medimos 1 metro todos y saltamos hasta el 1,5 metros, no puedo llegar a hacer un mate. No puedo llegar a tocar el aro, porque por mucho que salte no llego. Hasta que no nazca alguien que mida 2 metros y que salte hasta 3 y pico que llega al aro, no podrá hacer un mate. Entonces la gente está ahí a nivel mental, está tan distorsionada que por eso no puede. Por eso vive en la materia. Porque es que no le queda otra, porque no puede hacer otra cosa. Si pudieran, no vivirían en la materia. Y esto ya lo he explicado alguna vez. Si pudieran, no vivirían en la materia. Porque vivir en la materia es tirar prácticamente tu vida, tu encarnación como tal, a nivel profundo, a nivel de experiencia. O sea, es como jugar a un videojuego y quedarte siempre en la primera pantalla por miedo a pasar a la segunda. Entonces estás toda tu vida en la primera pantalla. O sea, el que se queda en la primera pantalla es porque no se atreve o porque no se puede pasar la primera pantalla. Porque no tiene la capacidad, la habilidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiero que entendáis. No hay que verlos desde, joder, tío, es que míralos, qué desastre, qué mal. Es que no saben, ¿cómo pueden pensar? Es que no pueden. De verdad lo digo, no pueden. Ojalá, con todo esto que explico, os sirva para entender mejor eso. No pueden. El que te odias porque no puede amarte, porque no se puede amar. El que te envidias porque no se puede amar y no se puede comprender. El que te quiere hacer daño, el que te quiere agredir, porque no puede hacer otra cosa, no tiene formas mejores con las que expresarse. No sabe. Como no sabe, ignora. Y como ignora, saca y manifiesta lo que puede, lo que tiene en esa mente. Ya está. Y ahí está el karma, ahí se queda su karma con eso, y fin. Y ese es su nivel kármico, no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Igual que si tú has asesinado y tomas conciencia, te va a costar mucho limpiar eso, porque kármicamente te has cargado una vida. Entonces te has cargado también la tuya. Entonces yo creo que entendáis esto desde la empatía. Guillem, genial Mar, me encantó la exposición. Gracias Guillem por estar ahí, tío. Y me alegro mucho de que te haya gustado. Lo voy a dejar aquí. Próximamente haremos más talleres así públicos. Y que no se me olvide, ¿vale? Este es un contenido que yo creo que todos veis que es muy exclusivo, que es un contenido muy útil, o si os es útil, es un contenido profundo, es un contenido que requiere de tiempo, de energía, de inversión, de todo. Para llegar a esto, eso sí que lo tengo que decir, hay que darle caña a todo, absolutamente, ¿no? Y yo necesito sobrevivir para poder seguir dando esta información y poder vivir y poder hacerlo y poder probarlo, ¿vale? Entonces, lo que os quería decir es que si habéis llegado hasta aquí, sobre todo en este tipo de vídeos, si habéis llegado hasta aquí, significa que os ha sido útil, significa que esta información la valoráis, significa que estáis agradecidos o estáis conectados con este tipo de información. Si habéis llegado hasta aquí, podéis contribuir a que yo pueda seguir haciendo esto. ¿Cómo podéis hacerlo? Sobre todo en el link de Linktree, que lo tengo en Twitch, que lo tengo en YouTube, que también lo pongo en la descripción, que lo tengo en Instagram, que lo tengo por todos lados. Está el Linktree y ahí
Podéis comprar un libro mío, Diario de un Negacionista, La Sabiduría, Tiestos Absurdos, podéis comprar un libro mío, me ayudáis de esa manera, que es una forma muy guapa porque además os lleváis un libro, pagas por el libro, te lo mando dedicado y al final te llevas un libro. Con lo cual no es solo ayudarme por esto, sino que al final también te llevas algo, que es un libro, además de la información, obviamente. Podéis también acudir a mis talleres con el resto del grupo, con la gente que estamos en talleres, que cada semana hacemos talleres sobre alguna temática. Podéis participar en una sesión individual. En las sesiones individuales lo que hago es que cada persona que viene me cuenta un poco por qué viene y tal, y yo le hago un poco un análisis de su vida, de cómo puede trascender, por dónde, cuáles son las herramientas. Y si no, una aportación económica. Si podéis hacer una aportación económica, pues también nos vale, ¿no? Como digo, en el Linktree, que tenéis tanto en Twitch, YouTube, Instagram y demás, tenéis ahí todas las formas, tenéis ahí todo explicado, tenéis ahí los números, los códigos, los emails, todo lo que sea necesario. Entonces, si habéis llegado hasta aquí, os agradezco muchísimo la aportación y que sepáis que servirá para seguir aportando yo a vosotros también y sucesivamente seguiremos creciendo. Así que nada, sin más, lo dejo aquí, gracias por estar y nos vemos próximamente. Un beso y hasta la próxima. Chao.